años tiene usted? 102. Mucho. Mucho. Pero oye, no está más guapo que yo. Al tanto, no te largues por ahí. Que usted se ve muy tranquilo y muy sano está usted. ¿Qué? Oh, yo también he perdido mucho. Hombre, no puede perder mucho usted, ya que tiene muchos años que está ya. Pues yo tuve 2 hijos. Uno está allí. Pero el otro murió. Bajo. He tenido 2 hijas. Mira, una está en Badalona de instructora de inglés. Y hombre, sí. La otra se tiene que cargar con el viejo. Pues, y así vamos. Pero vamos tirados. Ha cambiado todo mucho esto. Germán y José se enfrentaron hace 80 años en la batalla del Ebro. Germán en el bando nacional y José en el republicano. Allí murieron más de 17.000 españoles. Por fortuna, hace 40 años aprendimos a hablar entre nosotros. La paz es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Se marea o qué? Sí. La cabeza ahora me hace Ah, bueno. Ya sobra todo ya. No sé para qué. 40 aniversario de la Constitución española. 40 años de democracia. 40 años de libertad. Me ha hecho un compañero viejo, pero es igual. Muy buenas noches, bienvenidos al Gatalagua. Venimos de esta previa del programa y venimos de ver este vídeo, que ha causado una polémica brutal. Ahora nos preguntaremos por qué. A unos les ha entusiasmado, otros tenemos muchas dudas sobre este vídeo en concreto, que ahora les expondré, y otros están que trinan. Lo han visto, es una conversación entre 2 excombatientes de la batalla del Ebro, en plena guerra civil, 98 y 102 años. Y ya lo han visto, reviven, digamos, en una entrañable conversación, porque lo es, diversos momentos de su vida actual, de los últimos años. En aquella batalla de hace ya 80 años murieron esos 17.000 españoles de un bando y de otro. En la voz en off de este spot, la locución, lo han escuchado, se hace la siguiente reflexión o lanza el siguiente mensaje. Por fortuna, hace 40 años que aprendimos a hablar entre nosotros. El spot lo ha elaborado alguien del Estado. Algunos dicen que desde el Congreso, otros que desde el Gobierno, y lo han tuiteado, lo han difundido tanto el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, como los populares del Congreso y del Senado. Y lo cierto es que son varias reflexiones las que nos vienen a la cabeza, como les decía. El vídeo está bien, porque refleja una realidad. Quizás habría que plantearse si el diálogo, digamos, entre españoles de a pie empezó hace justo 40 años o desde hace más tiempo. Es una reflexión que enseguida haremos a los analistas de la mesa. La ultraizquierda, como les decía, ha puesto el grito en el cielo, que si es una falsa equidistancia, que si torturadores franquistas, que si las víctimas no tienen acceso a la justicia, que si este vídeo es lo mismo que juntar a un terrorista con su víctima, o a un judío con un nazi, o a un maltratador con la maltratada. Auténticas desvariaciones de Podemos, desvaríos que no demuestran sino que, al contrario que estos 2 ancianos, ellos, los podemitas, no han vuelto de las trincheras, ni olvidan ni aprenden. Y la última reflexión: si el gobierno socialista comparte en redes sociales, difunde este vídeo, incluso puede que sea, digamos, el autor intelectual del mismo, es porque está de acuerdo. Y si está de acuerdo, quiere decir que considera que se han cosido heridas, que han cicatrizado, que se han superado las 2 Españas. Con lo que, si es así, si está de acuerdo con esto, ¿por qué se empecina con la ley de la memoria histórica? Con Franco día sí, día también, y con dividir a los españoles. Interesante debate que ha suscitado este vídeo, que está de actualidad, que debatiremos en los próximos minutos. Así que buenas noches, como les decía, les presentamos a la mesa de este 4º programa de la nueva temporada del Gatalagua. Iván Vélez, director de DENAES, arquitecto, escritor, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo han ido? Pues vacaciones muy tranquilitas. Como me digas, cortas. Casi te diría que largas, pero bueno. Bien, bien. Porque no hay que relajarse, además, en esta situación. No, pues en mi pueblo tranquilamente. Cuenca, por ahí. En mi pueblo de Cuenca, Carrascosa de la Sierra, Cuenca, un pueblo pues que recomiendo que visitéis, estéis invitados, de hecho. ¿Cuántos habitantes tiene?
Padronados, 60 y alguno. Toma, y en verano asciende, digamos... Pues una cosa de 300 y pico. Para muy bien, hombre. Para unas cañitas juntos y divertirnos suficiente. Los 300, ¿no? Todos juntos. Porque podéis ir todos, claro que sí. Todos somos amigos. Gracias, Ibar, por estar con nosotros una temporada más en El Gato. También les presentamos a Guillermo Gortázar, a quien ya saludamos. Don Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar un año más, una temporada más en El Gato. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Ha tenido usted vacaciones? Muy bien, la verdad es que lo he pasado muy bien. He estado en San Sebastián, que es mi ciudad. Hombre, y he aprovechado para... qué buen tiempo ha hecho este año, ¿eh? De no creer, ¿eh? Demasiado. En el norte, demasiado. A mí me gusta que temple más, ¿no? Sí, sí. Pero lo he pasado muy bien y he aprovechado para ir terminando un libro que estoy terminando de El forismo liberal, que espero que en el mes de octubre, noviembre salga ya a la calle. Y es interesante porque da la vuelta, es una reflexión que da la vuelta a las teorías de los nacionalistas vascos que dicen que el liberalismo foralista es el origen del nacionalismo y es nada más alejado de la realidad, ¿no? Y en fin, es un poco esa idea. Claro que sí, hablaremos de él cuando lo estrene, si tiene a bien venir al Gato y nos lo presenta. Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Gracias a vosotros. ¿Qué tal, cómo ha ido? Ha ido las vacaciones. Te veo relajado, sí, claro. Estupendamente, porque he estado en lo más bonito de España. Cantabria. Con perdón, pues casi, pero no, cerca de la cuna del español, es decir, en el País Vasco, es en un pueblo precioso, Gorliz, al lado de Plencia. En fin, una maravilla. Y la otra mitad del mes de agosto la he pasado, bueno, en todavía una cuna más antigua de España, como es la tierra de mi padre, ¿no? Que es cerca de Jerez, he estado en Cádiz. Hombre, a la fresca. Sí, bueno, una maravilla. Yo no sé qué me gusta más, si el norte o el sur, con lo cual este año he decidido ir a los dos sitios. Qué bien, hombre, claro que sí. Gracias, Asís, por estar con nosotros. Percival Manglano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Un placer. ¿Qué tal su verano? ¿Cómo ha ido? Bien, yo he estado en el norte, en el País Vasco, en Fuenterrabía. Mi mujer es vasca y tiene la costumbre de ir a Fuenterrabía y yo, evidentemente, me he sumado a esa costumbre. ¿Quién podría negarse? ¿Quién podría negarse? Mi madre nació en Fuenterrabía, si me permites la... Y por eso me ha hecho recordar las Sabinas es lo contrario. Estábamos en una tienda y entonces unas señoras se le acercan a mi mujer y le dicen, oiga, ¿su marido sale en la tele? Y dice, sí. Y dice, sí, me sonaba de eso. Entonces, si nos están viendo ahora, pues sí, claro. Era el marido de la señora que saludan. Por cierto, he estudiado mucho. Yo estoy estudiando Derecho por la UNED y tenía el último examen para aprobar el grado ayer, o sea que espero haber aprobado. ¿Ah, que no lo sabe todavía? La nota espero la semana que viene, a ver si me la... Bueno, pues a ver, si su profesor o el que va a corregir el examen le está viendo, apruébele, que lo merece, que es un buen hombre, don Percival. Gracias por estar con nosotros. Rocío Monasterio, muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Tiene buen color, ¿eh? Sí, es que trepando por los montes y haciendo surf se pone uno moreno. Ah, ¿es usted surfera? ¿Qué me dice? Sí, todo el verano. ¿Se levanta, se mantiene bien en la tabla? No tanto como los de 16, los dos Claro, mayores, eso. que me esnovean un poco. El que paso son del tiempo, casi doña profesionales, Rocío. pero, oye, ¿En qué playa, Rocío? ¿En qué playa? Que los 6 ahí en paralelo. ¿En qué playa? En Asturias, en Ribadesella y en Cantabria. Recorremos el norte buscando olas, pero muy divertido. Y sobre todo es divertido hacerlo en familia. O sea, desde la de 6, la de 10, 14, 16 y los padres que intentamos. Sí. Pues eso es genial. ¿Su marido también es surfero? También. Eso no me lo imaginaba yo. Eso ya me cuesta más imaginármelo. La verdad, tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. El último día cogió más olas que yo. Estoy un poco fastidiada de tener que volver a... Eso yo, si no lo veo, no lo creo. Así Pues que le exigiré un documento gráfico a su marido. No como la de 16, pero sí. Eso también. La verdad es que sí. Gracias a los 5 por estar con nosotros en El Gato. Les recuerdo cómo pueden participar. Como cada noche a través de nuestro WhatsApp, es importante que se comuniquen con nosotros, que nos envíen sus preguntas, sugerencias, reflexiones al teléfono que aparece en pantalla, al 670-03-4543, 670-03-4543. A través de nuestra red social Twitter también lo pueden hacer en nuestra cuenta @gato_directo, en Facebook y YouTube, etc. Brevísima pausa de publicidad y volvemos aquí al Gato con Diego Sánchez de la Cruz para hablar de la sanidad universal, algo que ha recuperado hoy el gobierno socialista con el apoyo de Podemos. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué supone? Ahora lo vemos hasta ahora.
yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. Aquí seguimos en El Gato, empezamos con un asunto del que hoy se ha llegado a un acuerdo en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado un decreto en virtud del cual se aprueba la sanidad universal, o se retoma la sanidad universal, que en el año 2012, después de que llegase Mariano Rajoy y el Partido Popular al gobierno, fue una de las primeras, digamos, medidas que tomó el Ejecutivo del PP, que era acabar con la sanidad universal, entre otras cosas por el enorme déficit o deuda que en la sanidad pública había dejado José Luis Rodríguez Zapatero. Enseguida vamos a hablar con Diego Sánchez de la Cruz para que nos explique exactamente qué es esto de la sanidad universal, de qué modelo veníamos y sobre todo qué nos va a costar. Porque aquí da la sensación de que nuestros gobernantes se creen o que todo es gratis y los ciudadanos, como no nos lo cuentan, como no nos explican el porqué de las cosas, el coste de las cosas, claro, no le damos importancia, pero esto lo tiene, esto se tiene que pagar. Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hablábamos ayer del impuestómetro y esta noche lo que vamos a activar es el gastómetro, porque eso es lo que supone esta medida, mucho más gasto. Y lo vamos a analizar, vamos a explicar en qué modelo estábamos, hacia qué modelo nos movimos y a qué modelo vamos a volver con esta ley que se acaba de aprobar. Vamos a ver, hace no mucho, en el año 2012 la sanidad española tenía un déficit de 16.000 millones de euros. Los proveedores no estaban cobrando, las farmacias no estaban cobrando y el sistema en general estaba en números rojos. El plazo medio de pago a las farmacias era de más de 500 días, y esto es el plazo medio, es decir, había comunidades que están un poquito mejor, pero había algunas regiones en las que hacían falta hasta 800 días. Total, que con este enorme agujero también estaban encima de la mesa dos partidas de gasto que resultaban especialmente polémicas, porque estaban referidas a personas que no son contribuyentes del sistema, de dos tipos muy diversos. Por un lado, el turismo sanitario. Pensemos en un europeo, de un país bien con un buen nivel de vida, pero que es consciente de que el tratamiento que él quiere en España le estaba completamente a disposición, mientras que en su país le suponía algún tipo de copago o directamente el irse a la sanidad privada. Pues todo ese turismo viajaba a España, eran unas 150.000 personas todos los años. De media, España conseguía recuperar unos 40 millones de euros del gasto, pero como vamos a ver a continuación, lo que no se recuperaba, el dinero que se pagaba y que ya para financiar esos tratamientos y que nunca se recuperaba era mucho mayor. Y por otro lado está la cuestión de los inmigrantes ilegales, que está especialmente de actualidad en los últimos días por todo lo que hemos estado viendo. Está aumentando de forma exponencial el número de personas que llegan a nuestras fronteras en situación irregular y por lo tanto hay que echar la vista atrás. Había 200.000 personas recibiendo tratamientos sanitarios de forma rutinaria dentro de ese sistema. ¿Qué pasó después? Lo vamos a ver a continuación. Se modifican las normas porque las cuentas del Tribunal de Cuentas, valga la redundancia, acreditaban que la atención a ilegales nos estaba costando anualmente en el entorno de los 450 millones de euros y una cantidad muy parecida a 440 millones de euros en el caso del turismo sanitario. Aquí el gasto total era 480, pero como digo, se conseguían recuperar solo 40 millones, de modo que el déficit era de 440 millones. Se mandaban las facturas a los demás países y alguno que otro se hacía cargo de la situación, pero como digo, 440 millones de déficit por ese turismo sanitario que viajaba a España. Pero es que con los inmigrantes ilegales ni siquiera había una mínima recuperación del coste, eran 400 millones de euros a fondo perdido. Se modifica esta situación en el año 2012 con ese Real Decreto Ley que, por ejemplo, hizo que los jubilados pasen a pagar el 10% del coste de los medicamentos, que los trabajadores cubran alrededor del 50% del coste, antes era el 40%, todo esto tiene unos topes para no superar determinado gasto, pero sobre todo, en el tema que nos ocupa hoy, se acaba el gratis total, ese gratis total que se aplicaba tanto al turismo sanitario como a los inmigrantes ilegales. Solo se mantiene la atención de urgencias, que por cierto es algo que se presta en todos los países de Europa, pero con distintas condiciones en las que se acaban de aprobar en España, porque, se lo cuento aquí, Reino Unido y Holanda, por ejemplo, solo ofrecían atención de urgencias, al igual que España después de esa modificación, pero lo hacían previa verificación de la capacidad de pago de la persona que acudía a los hospitales. Es decir, solo se atendía en hospitales, nada de centros de salud, pero además en los hospitales hacía falta, entre comillas, demostrar que se podía pagar la factura de la atención médica. En Austria y en Suecia se prestaba atención tanto en urgencias como en los centros de salud a personas en una situación irregular, pero en uno y en otro caso también se les pedía la demostración de una capacidad de pago, es decir, había factura de por medio, tanto en urgencias como en centros de salud. En Alemania y en España, hasta este mismo año, solo se prestaba la atención en urgencias, aunque eso sí, sin la factura. Dinamarca y Polonia imponían unas urgencias gratis, pero sí prestaban el centro de salud
mediante factura. Y por último, Francia, Portugal e Italia están en una situación más permisiva. Daban las urgencias totalmente gratis, entre comillas, claro, y las restricciones en el centro de salud que afectaban, por ejemplo, a que se prestasen tratamientos de asistencia a las madres, de atención a la maternidad, a los niños, pero no los tratamientos generales. De modo que España se va a mover hacia este grupo y de hecho se va a convertir en uno de los países que más facilidades da y por lo tanto habrá que ver qué efecto llamada causa en los dos tipos de movimientos que se han detectado en el pasado, es decir, el del turismo sanitario que llega al resto de Europa y por otro lado el de los inmigrantes ilegales que, como decíamos antes, además han estado aumentando y de forma fuerte a lo largo de todo este verano. Gonzalo. Muy bien, Diego, vente para aquí si te parece a la mesa para seguir analizando y debatiendo al respecto de este interesantísimo informe que nos acabas de presentar. Cabe recordar, y es muy interesante, que cuando llegó el Partido Popular lo que hizo fue delimitar esta sanidad universal que ha tenido estos costes, que en otros países tiene las condiciones que acaban de ver ustedes, atención, a las embarazadas, que evidentemente ahí no había ningún tipo de restricción, a los menores de edad, a los que tampoco, a los ilegales me estoy hablando, evidentemente, embarazadas, menores de edad, y también a las urgencias. Solo faltaba que alguien fuese a urgencias y fuese del país que fuera, hubiera entrado en España como hubiera entrado, evidentemente se le iba a atender. También a las personas, digamos, que tenían una condición de asilo o a las víctimas de la trata. Y evidentemente no iban a dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos y a los enfermos graves, y menos los que ya tenían todo ello. A esto lo limitó el Partido Popular y el PP y el PSOE, perdón, acaba otra vez de abrir la manga. Una pregunta, Diego. Inmigrantes ilegales lo has cifrado en 450 millones de euros, el turismo sanitario entre 440 millones de euros. ¿Qué diferencia, digamos, hay entre uno y otro? Es decir, ¿qué es exactamente el turismo sanitario? ¿A qué venía la gente a España? Hay una serie de operaciones que, bueno, de hecho el tema ya lo hemos comentado anteriormente en el Gato al Agua, ¿no? Y es que los tratamientos sanitarios en España prácticamente no acarrean un copago. Tenemos un pago en impuestos, una parte de la farmacia está cubierta y es cierto que España, por ejemplo, es un país con listas de espera más extensas que otros países europeos, pero aquí la mayoría de los tratamientos no acarrean ningún tipo de pago adicional. Sin embargo, si te quieres operar la cadera, por ejemplo, que era algo muy habitual entre personas que venían de Alemania, de Holanda, de Reino Unido, de distintos países de la Unión Europea, aquí tenías ese tratamiento si conseguías entrar vía urgencias, que se verificase que tenías derecho a pasar algún tipo de lista de espera y que se te atendiese. Teniendo en cuenta que aquí hay una población flotante, además muy importante, de personas que no regularizan del todo su situación, pero que sí residen en España una parte muy importante del tiempo, este flujo de personas era muy significativo, lo hemos visto ahí, hablamos de más de 100.000 personas, ¿no? 150.000 si mal no recuerdo. Pero es que además existe la otra arista, es decir, está por un lado ese turismo sanitario, pensemos en un europeo de países, como digo, de economías más prósperas, que aún así venía aquí porque podía haber una diferencia estamos hablando de 10.000, 20.000 euros de diferencia entre someterte a un tratamiento. Pagártelo, por ejemplo, en Alemania o en el Reino Unido. Correcto. Y hacerlo aquí, que es gratis. Bien. Correcto. Y por otro lado, la situación con los inmigrantes ilegales, que obviamente estamos hablando de atención de todo tipo. No estamos hablando quizá de un turismo tan selectivo, ¿no? Que venía ya con un objetivo en mente, sino de lo que supone del prestarle atención a ese colectivo. Se estima que hay 1 millón de inmigrantes ilegales en España, pero de ese colectivo, quienes consumían esos servicios de forma regular eran esos 200.000 que están identificados en el Tribunal de Cuentas, que por cierto tenía acceso, digamos, entre comillas, con nombre y apellidos a la hora de auditar esas cuentas. Por lo tanto, esas son las estimaciones, yo creo, más realistas, porque hay otros números. Hay quien lo pretende minimizar, también se pretende maximizar, pero yo creo que esas son las cifras más realistas porque están sacadas de las propias cuentas del sistema sanitario. Bien, y otra cuestión, Diego, cuando hablabas de que en Reino Unido, en Holanda, en Austria, Suecia, digamos que de alguna manera se las atendía y luego se les daba la factura, ¿esa factura era para que la abonaran o era para que el enfermo, el paciente, tuviera conocimiento de cuánto había costado ese tratamiento, operación o lo que fuera? No, es con ánimo de que ese pago sea abonado. Sí, por ejemplo, en Madrid, si mal no recuerdo, además, como está aquí Percival, lo saco a colación, creo que se ensayó una factura en la sombra. En la sombra, exacto, que te decía, que es lo que apuntaba Gonzalo, que te dijese cuánto costaba el servicio que había recibido. Ahora no estoy seguro de que se implementase, pero sí que ha habido idea de hacerlo. Sí, en la farmacia también se puede ver, lo podemos ver cada vez que nos recetan un medicamento en la sanidad pública, se puede ver cuál sería el coste con y sin la cobertura que da la Seguridad Social. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa en estos países europeos? Pues que se hace una verificación financiera, que por lo general es el pedir una tarjeta de crédito, no tiene mucho más que eso, pero para dejar bloqueada una cantidad de dinero de cara a que si luego no se pretende responder, por lo menos haya una especie de fianza.
no es tan distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la sanidad en Estados Unidos, por ejemplo, donde se puede llegar a un hospital y con una tarjeta de crédito se acepta el ingreso. Ahora, hay una diferencia clara, y es que ahí estamos hablando de sanidad privada y en este caso estamos hablando de sanidad pública. Es decir, que en el resto de países de la Unión Europea se intenta equilibrar el gasto con el coste y se intenta generar esa conciencia de contribuyentes. Yo aporto a un sistema para recibir de un sistema. Aquí parece que volvemos a un sistema que me parece más peligroso, porque un gurú económico del PSOE, no de la derecha ni nada por el estilo, sino del PSOE, dijo no hace mucho en las primarias de ese partido que si se seguían lanzando propuestas de este tipo, tendríamos que acabar colocando francotiradores en la frontera por la llegada de más y más inmigrantes. Obviamente lo decía en clave jocosa, o en clave irónica, o en clave de chiste. Pero realmente, ¿qué ha terminado pasando? Pues bueno, obviamente no se han colocado francotiradores en la frontera, pero sí se han anunciado una serie de políticas migratorias y en este caso sanitarias que generan ese efecto llamada. Y yo creo que es importante tener esa reflexión en mente. Queda clarísimo. Abrimos el debate al resto de miembros de la mesa. ¿Qué os parece lo que se ha aprobado hoy? ¿De dónde veníamos? ¿Lo que hizo el PP? ¿Lo que acaba de hacer el Gobierno junto con Podemos? ¿Y lo que va a suponer? Reflexiones al respecto. Hay un contraste que a mí me hierve la sangre y es precisamente esta medida dirigida a extranjeros cuando los mismos partidos que acaban de apoyar este decreto son los que votaron en contra de que hubiese una tarjeta sanitaria única para todos los españoles hace 2 meses. Es decir, que aquí se están dando facilidades para gente de fuera de España y, sin embargo, se pone todo tipo de obstáculos para que los españoles sean atendidos en toda España. Y lo digo en estas fechas en particular porque estoy seguro de que muchos de los que nos están viendo ahora, si han estado de vacaciones en una comunidad autónoma que no es la suya durante este verano, y han tenido un problema de salud, pues seguramente se habrán enfrentado a todo tipo de problemas, o por el problema de salud, o porque tengan que recibir algún tipo de tratamiento constante en esa comunidad en la que están. Es decir, francamente, es sangrante que este gobierno, el PSOE, apoyado por Podemos, estén dando todo tipo de facilidades, que además, como bien se ha dicho, van a costar muchísimo dinero, a gente que no son españoles y, sin embargo, a los españoles le ponen estas trabas para que se les pueda atender en toda España. Es que no se entiende. A menos, enlazo con lo que estabas diciendo, esos problemas los hemos tenido los que hemos estado veraneando en distintos sitios de España, a menos que hayamos tenido una urgencia. Yo fui atendido, por ejemplo, en Lekeitio inmediatamente, y esa atención que recibí yo en Lekeitio en urgencias, la recibe también cualquier extranjero, independientemente de su situación, de su regularidad o no, y cualquiera que trabaje en el sistema sanitario español sabe que eso sucede hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una demagogia, porque en este momento los extranjeros, los residentes irregulares en España están atendidos en sus necesidades básicas porque las urgencias en las urgencias se les atiende. Lo que se ha aprobado es una demagogia que lo que tiende es a hacer algo muy grave y muy de fondo, que es a terminar de eliminar el vínculo entre algún tipo de contribución y la atención. Es decir, si el Estado puede decidir sin ningún tipo de restricción quién es atendido en el sistema sanitario sin que tenga nada que ver ni con residencia, ni con nacionalidad, ni con cotización, ni con nada, no olvidemos que cuando consiga que quiebre el sistema sanitario, y sin eso, también podrá decidir quién no puede ser atendido. Hay muchos países que empiezan a atender en la seguridad social solo a las personas que no tienen recursos económicos para acudir al sector privado. ¿Por qué? Porque la seguridad social está en una situación que no puede atender a otros. Es decir, estamos eliminando cualquier incentivo para sostener con nuestros recursos el sistema de seguridad social. Sostenerlo no nos da ninguna ventaja porque atenderá a cualquiera. Iván. No, yo creo que aquí sí, está involucrado también la idea de Estado que tienen estos partidos. Es decir, ellos que abogan por la... Esto puede parecer extravagante, pero voy a intentar justificarlo, ¿no? Ellos que abogan por la nación de naciones, por una especie de agregado, de suma o de confederación, que en el fondo es lo que creo que ellos están intentando manejar, aunque no lo digan, aunque quizá no lo sepan, pues esto explica precisamente las trabas, que es lo que todos yo creo que nos íbamos a lanzar precisamente a este problema que además en verano se da mucho porque la gente se mueve de su comunidad autónoma. Entonces, claro, ellos, la estructura que tienen para dentro de nuestras fronteras se contradice con la que buscan a nivel, digamos, planetario, porque a nivel planetario la idea de universal es solamente sostenible desde perspectivas éticas, porque económicamente es absolutamente inviable. Es decir, que aquí hay una contradicción que es la clásica de estos dos partidos.
Quiero decir, las fronteras españolas pues son inadmisibles porque se diluiría en el planeta, pero las interiores, por supuesto, hay que fortalecerlas. Y eso se fortalece pues también troceando la sanidad nacional, regionalizándola, que de hecho además hemos visto la carta esta que ha mandado Pablo Iglesias, que se contradice precisamente con las iniciativas que ellos pusieron en marcha. También quisiera señalar que este troceamiento va efectivamente, creo yo, a favor, quieranlo o no ellos, de que la sanidad privada tenga más fortaleza, porque a menor escala de estas sanidades autonómicas, pues más favorecido será pues una corporación potente económicamente que puede implantar sus centros para quien pueda pagárselos. Bueno, pues esto es el socialismo o como le quieran llamar. Simplemente quería decir. Guillermo, Rocío. No, muy brevemente, yo creo que es una medida demagógica, inconsistente, propagandista, buenista, pero no se dan cuenta que con hechos como este la sanidad pública es algo muy querido por los españoles y no hay más que ir a los hospitales y ver cómo la gente valora muchísimo ese activo nacional que tenemos, ¿no? Y es un elemento que produce un efecto no querido, que eso pasa mucho con los políticos, que tienen una buena intención pero producen un efecto contrario. Y en este sentido, yo creo que esto puede generar elementos de xenofobia y de hostilidad hacia los inmigrantes irregulares y desgraciadamente a veces incluso a los regulares muy marcados. Y yo creo que las cosas hay que pensarlas más de lo que aparentemente lo están pensando, ¿no? Rocío. Bueno, yo creo que cualquiera que haya viajado un poco por el mundo se da cuenta que la sanidad pública española es una joya que tenemos que conseguir mantener. Con el declive, con el suicidio demográfico en el que nos encontramos, que no nacen niños y que vamos a ser una sociedad muy envejecida, es evidente que va a aumentar el coste de la sanidad. Vamos a necesitar más recursos. Yo no veo que nuestros políticos tengan recetas para dotar de recursos a la sanidad, que todos los españoles queremos. Y no solo eso, sino que algunos tuvieron años para, por ejemplo, el Partido Popular, para hacer una tarjeta única y no lo hicieron. Y algunos, viendo que la transferencia de competencias de sanidad a las comunidades autónomas supone un incremento de gasto importante, no tienen ninguna voluntad de recuperar esa competencia. Como primera medida, yo creo que habría que recuperar esa competencia, conseguir ser eficaces en las compras, en la asignación de los recursos y en la eficiencia, en la eficacia del sistema, porque si no, efectivamente, vamos a no disponer de esa. Por otra parte, no hay derecho a que los que tenemos y los que toda nuestra vida hemos estado aportando 20 años cotizando para pagar, por ejemplo, la sanidad, veamos cómo otros se cuelan por la puerta de atrás de manera ilegal, de forma ilegal, y consiguen los mismos privilegios que nos hemos ganado nosotros. Y los mismos privilegios, por cierto, que no deberían ser los mismos que un inmigrante legal, que ha hecho bien todo su trabajo, que ha hecho las colas, que ha hecho los papeles, que ha esperado años. ¿Por qué tenemos que colar por la puerta de atrás a los ilegales que saltan nuestras vallas? ¿Por qué tenemos que premiar al que hace las cosas mal? ¿Por qué tenemos que premiar al que no se lo ha ganado? Al que incumple la ley española? ¿Por qué? ¿Qué mensaje estamos dando? Yo veo todos los días en el mundo de la construcción en el que me muevo cómo me hablan diariamente de cómo se apuntan durante un tiempo al trabajo. Vienen de, por ejemplo, esto es una cosa que me comentan, pero con mucha frecuencia, de Marruecos, yeseros que trabajan 3 meses, se traen a su mujer, a su abuelo, no sé qué, para operarlas de la cadera o fecundación in vitro en el Gregorio Marañón. De Marruecos, de Rumanía, de Polonia, etcétera, etcétera. Y esto es una conversación que tengo todos los días. Y me dicen, no, ahora voy a trabajar 4 meses y además viene mi mujer, vamos a hacer una fecundación in vitro. O sea, estamos regalando fecundación in vitro en el Gregorio Marañón. Estamos regalando operaciones de cadera. Estamos regalando todo eso. ¿Eso es capaz de aguantarlo el sistema sanitario español? Evidentemente no, evidentemente no. Y además es profundamente injusto para los que hacen las cosas bien, no solo los españoles, sino la inmigración legal, que hace las cosas bien, claro, que hace las cosas bien, y les estamos premiando a los que hacen las cosas mal. A ver, Iván y Diego. No, yo quería, bueno, está claro que los partidos que han estado en el poder y que han podido hacer cosas son los que son criticables, eso no, pero también hay que ponderar las iniciativas. Yo
creo que el PP, en lo que he podido ver en esta casuística que se ha presentado, le exigía a aquellos que podían aportar. Me parece que eso no está mal, es decir, que entiendo que una mujer embarazada que llega hay que atenderla porque no está en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. No, pero la Comunidad de Madrid había unos carteles clarísimos que decía, da igual que no tengas papeles, atendemos a todos. ¿Y eso fue una política de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular? Perdón. Bueno, yo me refería a me parece que esa publicidad era del ayuntamiento. La publicidad era del ayuntamiento, pero la competencia ¿de quién es? Del ayuntamiento o de la comunidad. De la comunidad. Eso es un buenismo de Carmena, pero ¿y por qué la comunidad no frenó eso? Que no tenía. No, pero luego hay otra cosa que se atribuyó una competencia que no tiene Carmena. Bueno, pues tengo un dato que yo le pregunté a la señora Cifuentes directamente en Twitter sobre eso. Y me contestó, sí, a los que no tienen papeles también. Y estamos muy orgullosos como bien de se ha dicho, en emergencias, situaciones de emergencia. En urgencias se atiende a cualquier persona sin tarjeta sanitaria. Y se colaban con... No. Bueno, sí, y más. Y para acabar la intervención, yo también quería subrayar como contraprueba de que las cosas se hacen mal en este sentido, en el sentido del troceamiento interno compatibilizado con pues la apertura sin límites eticista y bobalicona y absurda desde el punto de vista económico. El Sistema Nacional de Trasplantes es un modelo para todo el mundo. Lo cual quiere decir que la nacionalización de algunas cosas pues es la que hace que funcionen de otro modo. Y mejor, claro. Y mejor que si no estuvieran nacionalizadas, dices. Sí. La nacionalización se refiere a la competencia estatal frente a la autonómica, perdón. Efectivamente. Quiero decir, bueno, claro, con perdón del matiz, porque es que, claro, no me ha sonado... No te refieres a quitarlo de las manos privadas, ¿no? Bueno, como mínimo que estemos... Todos sabemos cuando hay un problema serio dónde acaba la gente. Eso también es verdad. Sí, pero el sistema de trasplantes es eso también, momento, a ver. Totalmente público. No, por a ver, Diego, dale. Estoy alabando hay que decir una cosa, ha dicho Rocío efectivamente que esto también es un castigo y un agravio comparativo a los millones de personas que han llegado a España legalmente, que han elegido ser español con todas las de la ley. Yo pongo un ejemplo. Español o residente en España, perdón. Un segundo. El ejemplo de Diego Sánchez de la Cruz, después de una brevísima pausa de publicidad, que me he pasado 3 minutos de la hora. Pero antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos un consejo legal para todos nuestros espectadores que tengan algún problema y que requieran de un abogado. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hoy quiero dirigirme a nuestros espectadores. ¿Tenía usted bonos o acciones de Abengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión, que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Duran y Duran Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por su dinero hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Duran y Duran Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntele su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. Bueno, aquí seguimos en el gato, recta final de este apasionante, interesante, mejor dicho, debate que estamos teniendo sobre la sanidad universal. Diego, querías poner unos ejemplos, unas últimas reflexiones al respecto. Simplemente poner encima de la mesa que todo inmigrante que llega a este país legalmente, de fuera de lo que es el entorno europeo, se le exige que tenga contratado algún tipo de cobertura privada. Es decir, para llegar al país hace falta tener un seguro privado, tanto un seguro que esté contratado aquí con una empresa española que lo preste, como el típico seguro de viaje que muchos habremos contratado antes de salir al extranjero, que quizás nos ofrece aquí una compañía de seguros española para cualquier viaje y cualquier eventualidad. Por lo tanto, una persona que por una media de 4 o 5 años aproximadamente esté tramitando su residencia o incluso su nacionalidad, esa persona ha estado pagando un servicio de seguro privado en España todos esos años. Es decir, no solo ha sido un contribuyente fiscal y ha estado aportando a las arcas públicas para financiar y apuntalar el sistema
público de salud, sino que además ha estado obligado por las leyes de inmigración a soportar también una carga que garantice que puede ser atendido por un servicio de prestación de salud privado. O sea que el agravio comparativo es doble, porque esas personas pagan impuestos aquí, pero además están obligadas a pagar un sueldo. Y me parece bien, porque por otro lado es lo que se hace en todos los países para asegurar que la captación de inmigración es medianamente inteligente y no esto que estamos viendo, que es una política que no va a ningún sitio. Y no es ninguna casualidad que se anuncien este tipo de medidas, esta y otras que hemos conocido este verano, y que pase lo que pase después en las fronteras con África, porque además deberíamos tener especial cuidado, porque ya hemos visto lo que hacen algunos países que están muy lejos de África. Y nosotros, que somos frontera con África, sí estamos tomando ese tipo de medidas. Parece que ya no es que desconocemos las leyes de la economía, sino también las de la geografía. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por estar una noche más en El Gato y buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de la reunión que hoy han mantenido Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Era muy esperada, ya que tenían que hablar, tenían que reunirse los líderes del partido de la oposición que está gobernando, es decir, del Partido Socialista y del tercer partido, que es Podemos, y que ambos, como saben ustedes, gobiernan en virtud de la moción de censura del pasado mes de mayo que echó al Partido Popular del poder. Bueno, básicamente vamos a escuchar a uno de los protagonistas, que es Pablo Iglesias, valorando cómo ha ido este encuentro y los acuerdos que han alcanzado, insisto, para algo fundamental: los presupuestos, que sirven para la gobernabilidad de nuestro país. Con presupuestos podrán agotar la legislatura. Sin presupuestos, la cosa se complica. Vean. Hemos llegado a bastantes acuerdos y que es un buen comienzo. Nuestra voluntad es ser socios del Gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento. De lo que más hemos hablado es de fiscalidad, pero no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos. Bajar los impuestos a los autónomos, nuestra vía para hacerlo la he explicado aquí, cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente, y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Hemos hablado también de impuesto de sucesiones, hemos hablado también de impuestos a la banca, de impuesto a las transacciones financieras, pero, insisto, no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos cerrados. Bueno, y les hemos resumido someramente en el gráfico que van a ver a continuación estos acuerdos que de alguna manera él ha verbalizado y algunos otros más al respecto de, en primer lugar, economía. Como ven ustedes, esta bajada de impuestos que pretende a los autónomos, al IVA, a los productos de primerísima necesidad, que se blinde y que se revaloricen las pensiones según la subida del IPC, que por cierto está rompiendo con las previsiones y ya está en el 2,2%, la subida de los precios, la inflación, y más dinero también, decía, para becas educativas. A su vez, en cuanto a política social, saben ustedes que han propuesto una creación de un Museo Nacional de la Memoria. No ha dado muchos más detalles de qué va a querer o qué significa esto. Quitar las medallas a Bill el Niño, las condecoraciones que de algún tipo tienen, es decir, como saben ustedes, problemas que preocupan en primer lugar, según el CIS, a los españoles, la prohibición de armas nucleares, estudiar el reconocimiento de Palestina y un largo etcétera, como por ejemplo también cambiar la ley electoral, que veremos si el PSOE, porque es uno de los dos grandes partidos, se aviene a hacerlo. En fin, Sánchez hablaba de con quién pactaría o no, por cierto, cosa que me llama la atención. En la cadena SER, en la campaña electoral de junio del año 2016, les sitúe. Y fíjense con quién decía Pedro Sánchez que no iba a pactar porque no iba a pagar ese precio. Entre otros, con la izquierda más radical de Pablo Iglesias. Vean. Se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Un precio que no creía en él, ni tampoco se merecieran los españoles. Y 2 años después, justo, además, o'clock, del junio del 16 a junio del 18, moción de censura, con, entre otros, Pablo Iglesias. Venga, reflexiones al respecto de esta reunión en la cumbre del presidente del gobierno y Pablo Iglesias, su muleta, en quien se apoya. Le han dado a Pablo Iglesias su juguete preferido, y él no da puntadas sin hilo, ¿no?
Todo tiene, digamos, un tinte populista o una forma de campaña electoral, pero también tiene un fondo malvado. Cuando se habla de subir las pensiones independientemente de sus formas de financiación, al final lo que se está diciendo es lo mismo, es decir, es quebrar un sistema de pensiones porque se elimina cualquier ligazón entre la contribución y el cobro de las pensiones. Es una campaña electoral. Lo de bajar impuestos autónomos veremos, porque un impuesto progresivo lo que hará es que la mayoría de los autónomos, por supuesto, pague más. Esto es evidente, y además no solo es evidente, sino que es imprescindible si se pagan todas las cosas que Pablo Iglesias quiere que se pague. Es azuzar además el odio, porque también ha estado hablando de los impuestos a los ricos, de los impuestos a las bancas, como si no pagáramos absolutamente todos, en términos de restricción de crédito, de encarecimiento de los mismos, etcétera, cualquier impuesto a la banca, o como si la banca no pagara impuestos como cualquier otra sociedad. Pero bueno, el otro día escuché hasta a un líder de la derecha que se había tragado la estupidez contable de que es que los bancos no pagan impuestos o que pagan 0%. Así que no estoy yo muy seguro. Lo de la prohibición de armas nucleares... Lo dices porque el impuesto a las transacciones financieras dices que lo va a repercutir al ciudadano. Bueno, yo estoy hablando no del impuesto a las transacciones financieras, que es otra cosa, porque se habla de dos cosas distintas. Uno, el impuesto a la banca, en el cual el PSOE está reculando. Pero lo es un impuesto Sánchez en enero, exacto. Se anunció eso. También se llegó a anunciar que las entidades financieras pagaron un impuesto mínimo, que pagaran un impuesto de sociedades mínimo, con esa mentira, que es lo que estoy diciendo, de que es que no pagan ese impuesto mínimo. Es mentira, y es decir, los grupos que pagan según los lugares de obtención de sus rentas, y evidentemente el impuesto que pagas en Inglaterra o en Australia o en Argentina no lo pagas en España. Eso se llama doble imposición, convenios de doble imposición, y todas las empresas del IBEX pagan exactamente lo mismo que cualquier otra por los ingresos obtenidos en España. El impuesto a las transacciones financieras, curiosamente, es un impuesto que llegó a aprobar expresamente, quiero decir, a aceptar expresamente, un ministro socialdemócrata que hace poco ha sido destituido, que se llama Mariano Rajoy Brey. Y esto estaba previsto. Y de hecho, creo recordar unas declaraciones de Mariano Rajoy Brey poniendo como problema para el impuesto, para la llamada tasa Tobin, aunque el propio Tobin la rechazara, poniendo como problema que ese impuesto sería conveniente que se estableciera en todos los lugares a la vez, ¿no? En todos los lugares de Europa a la vez. Pero el propio Mariano Rajoy se mostró dispuesto a ello, bueno, porque también Mariano Rajoy, pues porque era un socialdemócrata, ¿qué se le va a hacer? Es decir, pero bueno, esto termino, no quiero meter la pata, pero en fin, yo recuerdo cuando yo era joven y guapo a un Felipe González que para entre otras cosas, firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares hace, no sé, el tiempo ha pasado, 30 años, Guillermo. ¿Es esto? O sea, ¿vamos a desnuclearizar Albacete o algo parecido? Guillermo. No, yo en el tema de los impuestos tengo una especial sensibilidad porque me parece que es la expresión más intensa de lo que es el estado mastodóntico que padecemos. Los televidentes tienen que saber que la inmensa mayoría de los trabajadores trabajan 6 meses al año para el gobierno, para las administraciones, para una serie de cuestiones que son evidentemente necesarias, como la justicia, la sanidad, las pensiones, etcétera, pero hay una enorme cantidad de ese volumen que es para una administración desmedida, ¿no? Dicho eso, yo creo que la reunión de Moncloa es una operación de propaganda, no va a ir a ningún lado. Yo creo que no van a sacar adelante los presupuestos. Por otro lado, tengo la sensación de que lo que pretende Sánchez es simplemente prolongar la legislatura, es decir, hacer movimientos de prolongación. Él quiere estar el máximo tiempo posible porque él tendrá su calendario electoral y piensa que eso le beneficia. Y por último, yo quería señalar un elemento que ha salido en el vídeo anterior, que es el motivo por el cual Rajoy deja de ser presidente. En primer lugar, yo creo que es importante señalar que la salida de Rajoy de la Moncloa podía haberse hecho de otra manera solamente con la dimisión. Si hubiera dimitido, no habría estado Sánchez al día siguiente en la Moncloa. Habría habido una situación pero a lo mejor... No, pero habría habido una convocatoria electoral, una prolongación, unas negociaciones, probablemente unas elecciones, cosa que no se está produciendo en este momento. Y en segundo lugar, que a Rajoy no le echó una coalición frente populista. Le echó efectivamente
en la coyuntura, pero en lo profundo está la pérdida de 1/3 de votos y 1/3 de diputados. Es decir, realmente quien sacó a Rajoy de la Moncloa fuimos los votantes del PP que dejamos de votarle. Y de eso había 3 o 4 millones de personas. Y eso es el elemento clave por el cual Rajoy dejó la Moncloa, porque le dejamos de votar muchos que le habíamos votado en el año 11. Entonces, la mezcla de las dos cosas, pero fundamentalmente la que yo estoy señalando, es la que hace que Rajoy no esté en ese momento ahí. Iván y Percival. A mí, bueno, de las medidas económicas, el propio Iglesias ha dicho que le gusta hablar de realidades, entonces vamos a esperar a que las aquilate de algún modo. Cierto es que además las medidas económicas que está proponiendo, que algunas podrían ser interesantes, pues deberían venir acompañadas de unos mecanismos de control. Lo digo porque, claro, y esto puede parecer muy vulgar este argumento, pero todo el mundo lo tiene que tener en cuenta. ¿Cómo compatibilizas ese control, que me parece muy bien que se controla a todo el mundo, de algunos ricos? En primer lugar, también hay que ver dónde sitúas el nivel de lo que es rico y de lo que deja de serlo. ¿Cómo lo compatibilizas con el descontrol total sobre fenómenos como el de la venta ilegal? Yo esta tarde, según venía a Intereconomía, he visto desde el coche un montón de aceras llenas de señores que, además que esto involucra a todos los sectores del Estado, que ni siquiera contribuyen a la sanidad, ni contribuyen, no cotizan, y además son utilizados por las mafias y por unas economías que tendemos a pensar que están por el oriente como carne de cañón para darle vía a falsificaciones. En fin, el asunto es muy serio y eso sí que un gobierno serio debería abordarlo. Eso me gustaría enterarme, y ya nos enteraremos si ocurre o no. Medidas de control y luego pues definición de la política real que quieren implantar. Pero a mí sobre todo me ha llamado la atención el segundo bloque, que efectivamente creo que es de un carácter propagandístico total. A mí me ha recordado las clases de bachillerato de ética, que era todo pues flores y en fin, ya sabemos lo que era aquello, ¿no? Sobre todo por lo de las armas nucleares, porque aquí con lo de las armas nucleares pues ahí es un tabú absoluto. Y claro, las potencias que cortan el bacalao todas tienen sus ojivas nucleares guardadas. Guste o no guste al señor Iglesias, esto hay que plantearlo, esto es política dura, pero política real. Bueno, eso es otro cantar, ¿verdad? Pero sobre todo me ha llamado la atención, por supuesto, la dimensión propagandística clásica de estas coaliciones, la de la memoria, un museo de la memoria. Bueno, eso tendrán que explicarlo, Tendrán que explicarlo porque, claro... Lo ha explicado ya, porque ha explicado que la guerra civil fue literalmente una lucha entre demócratas y fascistas. Cosa que que me gustaría conocerlo, por morbo probablemente. Es que lo ha dicho eso. Bien, sí, más o menos sé por dónde van los tiros, ¿no? Sí. Pero luego, sobre todo, me ha llamado la atención también otra medida que pretende poner en marcha y que yo creo necesaria. Lo que pasa es que me da la impresión de que en sentido contrario. ¿A qué se refiere con el cambio de ley electoral? Porque yo estoy muy a favor de un cambio sustancial y radical de la ley electoral, pero me temo que no es la misma que ellos van a proponer, precisamente por esta obsesión que tienen con un modelo federal o confederal o de nación de naciones. Por lo tanto, la estabilización del voto es probablemente el cambio al que quieran optar estos señores. Me gustaría equivocarme, pero me malicio que puede ser así. Entonces, esa medida de la ley electoral, que podría ser la puntilla para los secesionistas, pues veremos a ver en qué se traduce, vamos. ¿Dudas? Percival y Rocío. Bueno, sobre esto último que acabas de decir, todos sabemos que cuando los resultados electorales no les gustan, intentan cambiarlos, ¿no? Tenemos el ejemplo del Senado ahora mismo en la cabeza, pues ¿qué es esto de que el PP pueda tener mayoría en el Senado? Hay que cambiarlo inmediatamente. Mucho me sorprendería que esta reforma de la ley electoral no vaya en el mismo sentido. Dos comentarios más. Primero, me lo van a permitir, un comentario estético, pero que no es solamente estético, porque todos sabemos que Pablo Iglesias cuida mucho la imagen y si elige ir vestido de alguna manera a esta reunión es por algo. Me ha llamado la atención, estoy seguro que a muchos televidentes también, cómo ha ido vestido. Es decir, últimamente iba con chaqueta, incluso iba con corbata a algunas sesiones del Congreso de Diputados. Bueno, pues aquí ha vuelto a sus esencias, digamos, de origen, de que él es la gente, encarna al español de a pie, obrero o, digamos, de clase media-baja, y sin embargo, claro, eso se compadece muy mal con lo que sabemos de lo que es su vida privada, que es vivir en un chalet con piscina. Entonces, esta pose de Podemos, de la que ha vivido durante tantos años, de que ellos representan a un cierto sector demográfico, cuando sabemos que en la realidad es más bien lo contrario, sino diametralmente lo contrario, cada vez yo creo que tienen más difícil defenderlo, y es este tipo de pequeños detalles de, mira, yo voy vestido así, lo que le hace desfondarse en las encuestas. Una y otra cuestión añadida.
Todos tenemos que tener en mente también que estas ideas de subir los impuestos, etcétera, se están haciendo en un contexto que todo apunta que está habiendo un cambio de ciclo económico. El mes de agosto ha habido un aumento del paro de 200.000 personas. El 31 de agosto, que acabamos de vivir, ha sido la fecha en la historia de España, y digo bien en la historia de España, con mayor destrucción de empleo. En un solo día se destruyeron 300.000 puestos de trabajo. Hay toda una serie de indicadores también que dan a entender que está pudiendo haber una desaceleración de la economía española, y es justamente en este contexto que quieren subir los impuestos. Es decir, para tomar un ejemplo muy claro, es como si una tienda cuyas ventas están bajando se le ocurre subir los precios. Pues claro, ¿qué va a conseguir? Pues que tenga menos clientes todavía. Es una ley en España que cada vez que gobierna el PSOE acabamos con más del 20% del paro. Todo apunta a que este tipo de medidas nos van a llevar una vez más a ese resultado. Rocío. Bueno, yo creo que es muy fácil hablar de medidas y hablar en qué vas a gastar, pero ninguno nos explica cómo van a conseguir los ingresos, ¿no? Estamos en unas políticas, no solo la del actual gobierno, sino de la anterior, en que no se quiere embridar el gasto público, no se quiere ver de dónde podemos reducir el gasto público para así dedicarlo a lo que de verdad necesitamos, a las pensiones, a la sanidad, a la educación, y además nos engañan a la mayoría de los españoles porque no nos quieren decir con claridad que la hucha de las pensiones, por ejemplo, está vacía y que hace falta dotarla, y ya estamos haciendo préstamos cada poco tiempo para conseguir tirar para adelante, pero nadie nos dice cómo vamos a llenar esa hucha mes a mes, ¿no? Porque claro, bueno, supongo que la mayoría de nuestros políticos, especialmente los de la izquierda, no tienen ni idea de cómo crear riqueza y continuamente recurren a lo que les encanta, que es subir los impuestos a las empresas, ahuyentar a los bancos, y no se dan cuenta de hablar de los ricos. A mí me encantaría que todos los españoles tuvieran acceso a un chalet con piscina. Me encantaría. Como Iglesias. Claro, lo que pasa que es que en España los que no saben crear riqueza es los que acaban como Iglesias, los que no han generado riqueza en su vida con un chalet, con piscina. Y muchos que se matan a trabajar nunca llegan a tener un chalet con piscina. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Que nos esquilmen todos los meses la mitad de nuestra nómina para que se vaya al gasto político que mantiene el estado de bienestar de los políticos. Y a lo mejor ha llegado el momento de reducir el gasto en lo político, en estas autonomías que nos están lastrando, de recuperar competencias y así conseguir recursos para dotar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, y además para incentivar a las empresas a contratar a gente, para incentivar a crear riqueza. Lo que tenemos que hacer es atraerlas, y no nos damos cuenta que en este mundo globalizado lo más fácil para una empresa es decir adiós, irse de España. Lo más fácil para un banco es irse de España también, y si se van de España todos esos, nos quedaremos muchos autónomos. Me llama la atención, sin empresa que nos contrate. Perdona, me llama la atención que ninguno hayáis destacado el cambio de criterio de Pedro Sánchez, como en la campaña electoral del 2016, en las segundas elecciones. Recuerdo que las primeras fueron en diciembre del 15. Después aquel pacto con Ciudadanos, que casi llega, no llega, tal. Elecciones en junio del 16. En la campaña electoral, Pedro Sánchez diciendo que, vamos, me habían acusado de entregar mi alma a Podemos, a los separatistas. Es un precio que nunca pagaría, y 2 años después, patapam. En 2 palabras. Miente mucho. No, y hay otras 2 también. Muy cansados. Pero si me permitís una cosa, a mí de las pocas cosas inteligentes que decía Pablo Iglesias hace tiempo, había una que siempre he repetido mucho porque me parecía muy clara, ¿no? Cuando Pablo Iglesias hablaba de Ada Colau, antes de que fuera candidata, decía lo importante de Ada Colau, decía Pablo Iglesias, no es que ataque, que se oponga a los desahucios, sino que destruye el derecho de propiedad privada. Esto lo decía Pablo Iglesias y era una cosa muy inteligente. Es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, cuando Pablo Iglesias está diciendo que las pensiones aumenten de cualquier manera, independientemente de su financiación, lo que está es destruyendo el sistema de pensiones, lo que está es destruyendo algo que personas pueden construir, pueden merecer, pueden cotizar, pueden ahorrar durante toda su vida, para que sea algo de justicia. Cuando sea algo es de justicia, lo que quiere decir es que el Estado puede justa o injustamente concederlo o sea, hace dependientes a los ciudadanos. Y todo es así. Si al final es
estabas hablando, Iván, perdona mi desacuerdo grande, estabas hablando de, claro, habrá que determinar quiénes son los ricos. Mira, sinceramente, a mí me es igual quiénes son... pero déjame decirte una cosa, a mí me es igual quiénes son los ricos. A mí lo que me importa es que la gente pueda perseguir su felicidad de la forma que estime más adecuada. A mí lo que me importa es que la gente pueda prestar servicios que otros valoren y, por tanto, les dan dinero. Si los servicios que presta alguien les proporcionan más dinero porque la gente libremente los da que los que les proporciono yo, pues me parece muy bien que tengan mucho más dinero que yo. A lo mejor hay personas que valoran más prestar unos servicios, otros tener más socio, lo que sea. En realidad, cuando alguien ya decide, o le parece bien que se decida quiénes son ricos y quiénes son ricos, en realidad... No me has entendido así, es que te he dicho que me gustaría que explicara él a partir de qué euro, de qué nivel de renta considera ricos y pobres. Pero antes ha hablado de 140... pero es por buscarle las cosquillas a esos argumentos, porque evidentemente las cosas esas son graduales. Pero antes ha hablado de 140.000. Hubo un artículo hace muy poco... Pues bueno, es que creo recordar... perdón, de John Muller en El Mundo, ayer, un estupendo artículo en el que John Muller explicaba que en realidad cuando alguien gana supuestamente 140.000 euros, ni siquiera le cuesta a la empresa 140.000 euros, le cuesta muchísimo más dinero, aproximadamente 180.000 o 190.000, y además lo que lleva a casa de esos 140.000 euros es el 55%. Pero lo que quiero decir con esto es que ese no es el problema es que si estamos atacando al que por prestación de servicios de valor añadido gana más dinero, lo que estamos es empobreciendo a toda la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace Iglesias? Que es exacerbando la envidia como motor de las propuestas económicas. Por supuesto, si se ataca al que honradamente en el sector privado y con libertad gana 140.000 euros, los más perjudicados, ¿sabes quiénes serán? Los más pobres, los más débiles. Hoy se han presentado los actos de la celebración del 40 aniversario de la Constitución, que como saben va a ser el próximo mes de diciembre, y hoy se ha presentado en el Congreso cómo van a ser esos actos de esa semana. Y también se ha publicado un vídeo conmemorando este 40º aniversario de nuestra Carta Magna. Un vídeo que ha difundido tanto el Gobierno como la presidenta del Congreso, como el presidente del Senado, es decir, en el que el PP y el PSOE supuestamente están de acuerdo. Pero ha sido un vídeo muy polémico que enseguida lo van a ver. Así que hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para verlo. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos. En el Gato pasan 3 minutos de las 11, efectivamente, y vamos a hablar de un vídeo que hoy ha estado en boca de todo el mundo, porque, insisto, es un vídeo oficial que ha hecho alguien de nuestra nación, de nuestro Estado, no sé yo si el Gobierno, no sé yo si desde el Congreso, el Senado, pero vamos, como todos ellos, Pío García Escudero, Ana Pastor y Pedro Sánchez lo han difundido, es decir, PP y PSOE al unísono, entiendo que todos comulgan con él y todo el mundo está de acuerdo. Es un spot, es un vídeo conmemorando el 40 aniversario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Y van a ver en este spot a dos personas de 102 años y de 98, fíjense, en una entrañable conversación, hablando de sus cosas a día de hoy. Y el spot pretende lanzar el mensaje de que después de haber combatido en la batalla del Ebro, hace más de 80 años, pues que digamos que se han conseguido superar esas barreras que separaban a unos y a otros, ese odio, esas fracturas, etc. Vean, porque el vídeo, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie. Ahí va. ¿Cuántos años tiene usted? 102. Mucho. Pero está más guapo que yo. Al tanto, no te alargues por ahí. Que usted se ve muy tranquilo y muy sano está usted. Yo también he perdido mucho. Hombre, no puede perder mucho usted, ya que tiene muchos años que está ya. Pues yo tuve 2 hijos. Uno está allí. Pero el otro murió. Bajo. He tenido 2 hijas. Mira, una está en Badalona de instructora de inglés. Sí, hombre, sí. La otra
Se tiene que cargar con el viejo. Pues, y así vamos. Pero vamos tirados. Ha cambiado todo mucho esto. Germán y José se enfrentaron hace 80 años en la batalla del Ebro. Germán en el bando nacional y José en el republicano. Allí murieron más de 17.000 españoles. Por fortuna, hace 40 años aprendimos a hablar entre nosotros. La paz es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Se marea o qué? Sí. La cabeza ahora me hace Ah, bueno. Ya sobra todo ya. No sé para qué. 40 aniversario de la Constitución española. 40 años de democracia. 40 años de libertad. Me ha hecho un compañero viejo, pero es igual. Bueno, y ahora es tiempo de... Ya les digo que el vídeo está muy bien, es entrañable. Al comienzo les planteaba la duda de si, ahora lo dirán nuestros analistas, si es verdad que esa reconciliación, ese diálogo entre los de un lado y otro empezó hace 40 años o incluso empezó un tiempo antes. Eso será un debate que desde luego podremos tener aquí, pero lo que llama la atención de verdad es la reacción de la izquierda más radical. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, mucha gente de Izquierda Unida de Podemos ha puesto el grito en el cielo, ahora lo vamos a ver. Y luego también les plantearía a la mesa cómo es posible que si el PSOE difunde este vídeo, lo comparte, está de acuerdo, esté a vueltas otra vez con la ley de la memoria histórica, Franco por aquí y por allá, cuando este vídeo refleja todo lo contrario, refleja la realidad de la calle, que no se habla, que ya no hay rencillas. En fin, vamos a verla. En primer lugar, la respuesta de la ultraizquierda, de lo más radical. Bien. Reconozco que me ha extrañado y eso no es compatible con el espíritu de ese vídeo, con los acuerdos que hemos alcanzado en términos de memoria histórica. Es solo un vídeo y es al fin y al cabo una anécdota, pero yo creo que en Alemania sería inimaginable un vídeo en el que hubiera dos ancianos, uno que estuvo en un campo de concentración con un uniforme a rayas y otro con un uniforme de las SS diciendo que la ley fundamental de Bonn es estupenda. Eso no sería creíble, ni sensato, ni razonable y creo que el vídeo ha sido desafortunado. Bueno, veamos algunas reacciones más en Twitter para que vean ustedes algunas críticas muy duras, ¿eh? Juan Carlos Monedero. Esto es una jodida vergüenza, y perdón por la expresión, poner a un viejo nazi y a un viejo judío sobreviviente de un campo de concentración para celebrar la Constitución alemana del 49. Una jodida, y vuelvo a pedir perdón por la expresión, vergüenza, dice Juan Carlos Monedero. También Fernando Ibáñez dice: qué desfachatez tiene este tipo, el que hace lo posible para desenterrar la guerra civil e intenta enfrentar a los dos bandos. Hipócritas. El vídeo, precioso. Critica a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por hacer todo lo contrario del espíritu del vídeo que está difundiendo. Otra crítica contra el Partido Socialista, que dice que pide reconciliarse con el fascismo y reivindica el diálogo con los que fueron casa por casa secuestrando, torturando y haciendo desaparecer a su gente. En fin, estas son algunas de las críticas. Abro el debate a la mesa para saber qué os parece. Guillermo, Iván, eran los primeros en pedir la palabra. Bueno, yo, a la pregunta de si la reconciliación es previa al 75 o 78, he de decir que el Partido Comunista de España en el año 53 cambió por completo la política en relación a la sociedad española, con un proyecto que la gente que estábamos entonces, entonces no, porque entonces era muy joven, pero en los años 70 implicados en políticas de izquierda, nos gustaba muchísimo, que es la política de reconciliación nacional. Era una política muy inteligente, un proyecto muy inteligente que consistía, pasemos en la página de la guerra, estamos hablando de 1953, y un proyecto de Carrillo, de la Pasionaria, de Claudín, de lo que eran los grandes dirigentes del Partido Comunista, estaban en ese discurso. Ese discurso se lo compró hijos de la derecha y de los grandes dirigentes del franquismo. Por ejemplo, no venía de la derecha, pero sí de la derecha liberal. Por ejemplo, Semprún, Javier Pradera, gente del PSOE como Mújica. Realmente había una cultura de reconciliación nacional que es en la que nos implicamos muchos antifranquistas en los años 70, porque nos parecía que, por un lado, había una política guerra civilista, que cada vez nos recordaban desde el gobierno que era un gobierno de vencedores, mientras que por otro lado los opositores democráticos hacían una política de reconciliación nacional. Eso, unido a la amnistía y la petición de libertades, bueno, eso arrollaba en la universidad. Me imagino que Iván me confirmará, y vosotros también, como aquellas 4 consignas llevaba por delante a todos los estudiantes, ¿no? Entonces, este conjunto de descerebrados
Una gente que pretende darle la vuelta a las cosas no al año 78 o al 75, sino a los años 50. Y realmente lo que me parece más penoso de esto es que el Partido Comunista de España, que propuso y promulgó esa política en los años 50, esté ahora, a través de Izquierda Unida, dándole la vuelta a algo que propusieron ellos en los años 50. Me parece una cosa deleznable. Sí, no, yo justo lo tenía que apuntar, de hecho, por la reconciliación nacional se titula, se puede buscar en internet, está publicitado por todos los lados, año 56, esto es el cambio... Bueno, empezó en el 53 sí, claro, con la muerte de Stalin, efectivamente hay una transformación de la Unión Soviética y de los partidos comunistas, y esto lo hace el Partido Comunista de España. Pero es que, claro, en el año 64 está la campaña 25 años de paz, lanzada desde el régimen franquista. Es decir, que desde ambos lados, es que es mentira que se empezó a dialogar en el 75, no, 78 en este caso, si son 40 años, es una falsedad absoluta y eso no se puede admitir. Porque entonces es volver a lo de siempre, es pensar que se encapsula el franquismo como si fuera una especie de monolito inmarcesible durante 40 años y eso es absolutamente falso. Todos sabemos, yo esta tarde estaba hablando con Núñez Huesca, que el propio Ridruejo se enfrentó a Franco, el propio Ridruejo, un letrista nació en Burgo de Osma, letrista del Cara al Sol, y se enfrenta y está a favor de la autodeterminación de Cataluña en el año 64. El mismo año que está... claro, como la gente no lee nada, ni va a ningún sitio, nada más que se crea. Con 4 tweets parece que se puede mover el mundo, pero no. Es que hay que ir al matiz y darse cuenta de que durante el franquismo hubo muchísimas corrientes opuestas. Fue evolucionando hasta el punto, y ese es el pecado original, valga esta palabra que no les gustará nada de estos partidos nuevos, que la propia democracia actual... procede de una transformación del franquismo, señores, y la hacen gente interna. Y no la hacen volar precisamente los militares que frenan en parte unos y otros no a Tejero. Es decir, que esto es un cacao total el que tiene esta gente. Por otro lado, acabo. Por otro lado, a mí estas comparaciones, ¿qué tiene que ver la guerra civil española con lo que ocurrió en Alemania y los nazis? Es que no tiene nada que ver, es no tener ni puñetera idea. Lo que pasa que que esto es lo que funciona propagandísticamente. Pero lo que pasa es que ante esa barbaridad de Iglesias, que es comparar una guerra civil en que seamos claros, nadie estaba luchando por la democracia, sino por la supervivencia. Entre otras cosas. En un lado predominaba, pues desgraciadamente, un partido comunista y un partido socialista sovietizado, y en otra parte, pues un golpe de Estado militar a la cual la media España conservadora se sumó porque la otra media España la quería exterminar. Pero en todo caso, solo un dato, es decir, si es que aunque no se conociera la historia del franquismo y la evolución del franquismo, que es muy variada, en fin, y muy compleja, si es que las Cortes franquistas aprueban antes de un año, el 18 de diciembre, creo recordar, aprueban la ley de reforma política, antes de un año después de muerto el dictador, y la ley de reforma política es mediante la cual se convocan las elecciones democráticas en las cuales son representadas en el Parlamento Unión Centro Democrático, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿por qué? Porque durante esos 40 años, desde una dictadura autoritaria, se ha ido evolucionando hasta tal punto que en el 75 estaba preparada la sociedad para una democracia. Y la clase política, que efectivamente se produjo sin un golpe de Estado y sin violencia, etcétera. Pero si además, salvo la violencia de ultraizquierda. Además, Asís, las oposiciones internas al franquismo, que las hubo, eran conocidísimas desde la cúpula policial. Vamos, yo tengo datos, no tengo tiempo, pero eran toleradas, como diciendo, venga, os dejamos que os reunáis, pero en un tono bajito. Pero se estaba cociendo lo actual. Ese es el problema que tiene esta gente, que no son capaces de plantear una alternativa, y por eso dice el señor Iglesias, que la Constitución es un candado, todo le sabe mal. Claro, él quiere romper ese candado, pero claro, para meternos 17 candados, que ese es el problema de fondo. A ver, Rocío Percival, Rocío. Decían estos dos señores mayores, todo ha cambiado mucho. Pues yo estoy segura de que va a haber cosas que no van a cambiar mucho y que no han cambiado mucho. Cuando seamos mayores nos gustará saber que tenemos hijos y hablaremos de nuestros hijos, ¿no? Nos gustará ver que las siguientes generaciones han vivido mejor que nosotros y nos gustará ver a una España que ha progresado. Y todo eso es lo que hoy la izquierda no sabe dar, porque se ha quedado sin recetas y sin ideas para mejorar la vida de los españoles, y como se ha quedado sin eso, no tiene nada que ofrecer, se dedica a retroceder y a enfrentarnos a los españoles, que es lo único que sabe hacer hoy, porque no sabe proponernos nada más. Y esa es la pena, ¿no? Que en vez de mirar al futuro, esté mirando hacia atrás. Y claro, si nos ponemos a mirar hacia atrás, me hace gracia el PSOE sacando esto, el PSOE, el de las siglas, el PSOE, el de las siglas.
que asesinó al jefe de la oposición, que dio lugar a la guerra civil. El PSOE debería cambiar de siglas, debería tener vergüenza de meterse en esta discusión. Podemos, Monedero, hablando de nazis y judíos, los que promueven el boicot contra Israel, los que persiguen a los judíos en España, los que montan en Gijón y en muchos otros sitios boicots contra los judíos, contra la comunidad judía en España, nos van a hablar de nazis y judíos. Los que persiguen a los judíos en España van a hablarnos de eso. Los que reivindican al asesino Lenin y a la política estalinista. ¡Qué vergüenza! Entonces, claro que muchos queremos hablar de futuro, queremos hablar de progresar, queremos hablar de propuestas, pero si nos ponen a hablar de la memoria histórica y si nos ponen a hablar del pasado, vamos a recordarles unas cosas, porque ya está bien de que unos siempre estemos callados y otros se hagan con la historia y la cuenten a su manera a nuestros niños. Y a eso no tenemos que estar dispuestos y en eso no tenemos que ceder. No tenemos que ceder y no podemos permitir que se les adoctrine en esa historia a nuestros niños, porque si nos dejamos, las generaciones futuras no sabrán lo que pasó en España. Y por cierto, algunos hablan de una ley de concordia ahora. La ley de concordia ya la tenemos, fue la Constitución. Y ahí se hizo el ejercicio de reconciliar a los españoles y es un ejercicio del que teníamos que estar orgullosos todos. Tendríamos que estar orgullosísimos de haber estado años, generaciones de españoles, que no hemos sufrido una guerra, porque es lo peor que le puede pasar a un país. Lo que pasa es que estamos en manos de irresponsables, de gente que no sabe cómo hacer progresar a los españoles, se tiene que dedicar a mirar el pasado sin tener en cuenta qué consecuencias puede tener eso. Son Sánchez, Podemos, Pablo Iglesias, son unos irresponsables, eso es lo que son. Y al otro lado lo que hay que hacer es hacerles frente, contar la historia, la verdad de la historia sin dar un paso atrás y contar las recetas que nos pueden llevar a un futuro mejor. Percival. Bueno, no quiero dejar de decirlo, me parece un muy buen vídeo, a mí me ha gustado mucho, tiene mucho simbolismo, entiendo que el río a la orilla del cual están estos venerables señores es el Ebro, lo cual le da todavía más sentido al vídeo, puesto que es precisamente donde estuvieron combatiendo el uno frente al otro hace 40 años. Y hablan, además, la primera vez que lo he visto no sabía de qué iba y son dos señores que están hablando y la sorpresa que te llevas al final es que precisamente sean dos personas que estuvieron en bandos opuestos hace 40 años. Yo luego, chapó, enhorabuena a quien lo haya hecho. Entonces, dicho esto, ¿por qué esta reacción tan violenta de la izquierda contra este vídeo, ¿no? Porque hay que preguntarse, porque o sea, esa barbaridad que dice Monedero y que dice Pablo Iglesias de comparar esto con un nazi y un judío, tiene que tener alguna explicación. Entonces, ¿cuál es la explicación, en mi opinión? Bueno, la explicación es que la izquierda históricamente ha basado su discurso en la lucha de clases. Es decir, había unos seres humanos que irremediablemente estaban opuestos a otros seres humanos que eran sus opresores y, por lo tanto, la política estaba basada en esta lucha de intereses, en gran medida económica, por los cuales las masas obreras tenían que quitarse la opresión de estas clases opresoras. Bueno, eso la historia ha demostrado que es una patraña, una gran falacia, y la izquierda ha rehecho ese discurso en términos de ya no luchas entre clases, sino luchas entre identidades. Y entonces es imposible que si hay esa lucha de identidades, en este caso los nacionales contra los republicanos, es que no puede haber diálogo. Entonces lo que creo yo tanto les fastidia a estos de extrema izquierda es que estos señores estén hablando entre sí, porque desde su punto de vista, igual que las clases opresoras no podían hablar, no podían dialogarse, no podían sentarse a hablar con sus clases oprimidas, esto es lo mismo. No puede ser que un señor, incluso 40 años más tarde, haya pagado por su pecado de haber sido del bando nacional, 80 años, mejor dicho, sí, 40 es desde la Constitución, 80 desde el bando nacional y el bando republicano. Los ancianos, perdón, porque todos sabemos, y creo que todos sabemos, que los que lucharon en la guerra en ambos bandos lucharon por motivos muy diferentes. Quiero decir, muchos de ellos, la mayoría, bueno, por cierto, la mayoría de ellos no lucharon. Bueno, vete a saber cómo acabaron de los que estaban entonces. Sí, exactamente. Reclutaron contra su voluntad. Muchos lucharon en el bando donde estaban. Muchos lucharon para sobrevivir. Algunos lucharon por idealismo. Un idealismo que yo puedo compartir o no, pero que era un idealismo. Algunos lucharon porque eran falangistas, otros lucharon porque eran comunistas, otros lucharon por otras cosas, pero la mayoría de los que lucharon por una razón, digamos, de conciencia, lucharon
porque se oponían a ser exterminados, porque entendían que estaban en contra de ellos. Bien, esto es así, pero no se sabe quiénes son. Porque si desertaban les pegaban un tiro. Claro, no se sabe quiénes son estos dos ancianos, pero lo que sí se sabe es que Monedero e Iglesias les fusilarían a uno de ellos, sin preguntarle siquiera. ¿Y qué ocurre? Claro, que lo están haciendo, es un error gravísimo, pero además lo están haciendo en nombre de una ideología asesina. Y no hace falta irse, yo me estaba yendo a Lenin o a Stalin porque en esa guerra, digamos, Stalin operaba en España a través de agentes concretos, pero no hace falta irse. O sea, el señor Monedero y el señor Iglesias han trabajado a las órdenes de un dictador asesino. Un dictador asesino que además, en el caso de Monedero, le ha saludado y le ha abrazado, le ha agradecido enormemente sus contribuciones a hacer de Venezuela un lugar donde hay hambre, miseria y represión. Chávez, y le ha pagado 425.000 euros por el informe. No, 425.000 euros no, muchísimo más le ha pagado. 425.000 euros es el supuesto pago por ese informe sobre política monetaria, de la cual Monedero no tiene la menor idea, porque no sabe nada de política monetaria ni jamás ha hecho un informe al respecto. Pero dicho esto, quiero decir que es que estos señores están haciendo esta barbaridad de querer fusilar a un señor porque desenmascara, digamos, su discurso sobre la guerra civil, la están haciendo en nombre de una ideología, de la ideología más asesina de toda la historia, que es el comunismo. Esta es la... Interesante, el otro tema de reflexión era cómo es posible que el Partido Socialista haya impulsado, apoyado, incluso puede que haya ideado este vídeo y a día de hoy esté a vueltas con el asunto de la memoria histórica y con Franco, con lo cual es un poco incompatible lo que quiere decir o dar a entender ese vídeo con lo que está haciendo en estos momentos el Partido Socialista, y es jugar, entiendo yo, con esa transición, con lo que supuso el haber pasado página o no. En fin, interesante debate. Otro que se ha producido en el Congreso es el siguiente. Lo decía Rocío al comienzo del programa. Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, ha invitado a Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, a acudir a la Cámara Baja a explicar, a dar cuenta, a rendir cuentas sobre su plan separatista, sobre su hoja de ruta. El debate, más allá de si se lo comunicó a Pablo Casado o no lo hizo, sobre si le comunicó a Ana Pastor, a Pedro Sánchez, su intención de invitar a Torra, más allá de eso, que ahora escucharemos y veremos la idoneidad de la propuesta de Ana Pastor, es sobre si se debe invitar a una persona que quiere acabar con un país, que quiere acabar con la soberanía de una nación, a la sede de la soberanía nacional, es decir, en este caso el Congreso de los Diputados, a exponer su hoja de ruta. ¿Habría que hacerlo, como se hizo de alguna manera con el plan Ibarretxe salvando las instancias, o no? Interesante debate. Antes vamos a escuchar a Pastor, a Casado e incluso a Pablo Iglesias al respecto de esta proposición o esta propuesta de la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso lo que ha dicho, y la presidenta de las Cortes, es que todos ustedes estaban, o la mayoría, presentes en el desayuno de hace 2 días, es que esta casa, el Parlamento de España, está abierto siempre al diálogo y está abierto siempre a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente Torra. Y todo ello dentro del marco de la ley y del reglamento del Congreso. Nada más. Yo insisto, es que el ofrecimiento que ha hecho Ana Pastor lo hizo por carta el año pasado y lo hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, directamente en persona, es decir, no hay ninguna noticia al respecto. Lo que queremos aclarar es que el Partido Popular exige el cumplimiento del reglamento de esta Cámara y, por supuesto, exige que cada persona que viene a esta Cámara venga en el ejercicio de su representatividad institucional y no otra. Parecería muy bien que el señor Torra viniera al Congreso de los Diputados a hablar de lo que considerara conveniente y que pudiéramos civilizadamente discutir en la sede de la soberanía popular. Y en esas estamos. ¿Qué os parece? ¿Debe el Congreso, debe venir Joaquim Torra, se le debe acoger para que explique? También la fórmula está a debate. Debe venir explicarse e irse, debe venir tener la réplica de los partidos, digamos, con representación en el Congreso y luego irse, o debe venir explicarse, tener la réplica de los partidos y que luego haya una votación para, digamos, tumbar su propuesta, como ocurrió con Ibarretxe. Interesante debate, pero la génesis, digamos, ¿se le debe invitar o no? Reflexiones. Yo quería decir al respecto lo siguiente. Vamos a ver. La situación extraña que tenemos en el Parlamento, yo que he sido 3 legislaturas diputado y conozco un poco la casa, consiste en lo siguiente. La presidenta de las Cortes, del Congreso, como dice ella, y de las Cortes, que lo es, se ha quedado sin jefe. Porque siempre el presidente del Congreso, que es la
segunda o tercera autoridad del Estado, si no tenemos en cuenta Su Majestad el Rey como autoridad ejecutiva, la tercera autoridad, que en este caso la señora Pastor, se ha quedado sin jefe en el sentido de que su jefe era Rajoy y ahora tiene una relación un poco extraña en relación con el señor Casado. Y por otro lado, el presidente del Gobierno no dispone de la presidenta de las Cortes que todos los presidentes han tenido anteriormente. Es decir, antes todos los presidentes del Gobierno tenían el dominio del Congreso a través del presidente y de la mesa. Entonces la señora un poco va por libre porque no tiene por un lado a su jefe natural, el otro acaba de aterrizar y el presidente del Gobierno las ve venir porque no domina el Congreso. Con todos mis respetos, discrepo sobre ello, si quieres pues te digo por qué o sigue como... Fenomenal. No, si lo bueno es que debatamos, ¿no? Sí. Pero vamos, yo creo que está un poco descentrada esta señora en función de esta situación. Porque es muy extraña. Es que además lo acaba de decir Pablo Casado en lo que acabamos de ver. Esa carta se mandó hace un año, cuando Rajoy era el presidente, y ese ofrecimiento se ha hecho en el pasado. O sea, no es que... Además, es que da la casualidad de que yo estuve en ese desayuno, vemos aquí las imágenes de Pablo Casado saludando a Ana Pastor, y esto fue algo que dijo Ana Pastor de pasada, o sea, no fue un titular que buscase, sino que algo que daba por hecho, puesto que ya se había presentado ese ofrecimiento al presidente de la Generalidad de Cataluña para hablar en las Cortes Españolas. ¿Te parece si escuchamos literalmente lo que dijo ayer o anteayer, no me acuerdo, Ana Pastor, en este desayuno, donde esa es la interpretación que hace Percival? Hay otros que no han hecho la misma, hay otros que incluso que llegan a decir que Ana Pastor, digamos, abogaba por cambiar la ley. No se sabe qué ley, si se refiere a la Constitución, no. Vamos a verlo porque me parece interesante escuchar la literalidad de las palabras para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. La escuchamos. E invito, por ejemplo, al presidente de la Generalitat, al señor Torra, a que venga al Parlamento de España. Lo invito a que venga al Parlamento a defender sus posicionamientos políticos. Lo invito a que venga y también escuche los posicionamientos del resto de los grupos. En el Parlamento siempre hay y debe haber espacio para todos los planteamientos. De hecho, lo hay. Pero es necesario que esos planteamientos se encuentren dentro de la ley. Y si no, cambiemos la ley. Termino mi intervención. Por eso, esto, Guillermo, es lo que dijo literalmente Ana Pastor para evitar equívocos. Pues sí, yo no lo discuto a Percival, a lo mejor tiene razón y es verdad toda la historia de la carta y tal, pero en política lo importante es lo que se percibe y lo que se transmite, no lo que se justifica, ¿no? Lo que se justifica es muy difícil de justificar, ¿no? Entonces yo creo que es una situación en la que el conjunto del gobierno y de la relación con el Parlamento está un poco manga por hombro. Y es lógico, porque es que hay una división brutal y es un Parlamento de muy difícil mantenimiento durante unos meses más. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y en relación al señor Torra, con lo que ha dicho de que está dispuesto a llegar tan lejos como el señor Puigdemont, yo creo que tiene toda razón. Si consigue huir como consiguió, por grandes errores del señor Rajoy, el señor Puigdemont, si consigue huir y llegará tan lejos como a Waterloo, que tendrá que exilarse y refugiarse en Waterloo, ¿no? En Bélgica, quiero decir, vamos. Venga, a ver, más opiniones, venga, sí, debate abierto. Yo quería apoyar un poco el análisis que ha hecho Guillermo del funcionamiento interno del Congreso, que él también conoce, pues a mí me parece bastante ajustado. Es decir, que has puesto un espejo a la partitocracia, cómo funciona aquello, no nos engañemos. Es decir, claro que sí, esa persona pertenecía a ese partido que tenía el poder y probablemente Rajoy le pidió que lo invitara, no lo sé, pero no son incompatibles las dos cosas. Ahora bien, ¿pero qué sentido tiene que venga este individuo a la sede de la soberanía nacional cuando él, desde que se levanta hasta que se acuesta, llevando el lacito ese donde lo que quiere decirle a todo el que le mire es que en España la justicia está manipulada, ¿verdad? ¿Qué pinta ese señor que además quiere destruir la soberanía nacional yendo a la sede misma de la soberanía nacional? ¿Qué sentido tiene esto? Pues tiene el sentido de la estupidez reinante en la casta política española que cree en las virtudes mágicas del diálogo, cuando todos sabemos que eso es una visión infantil de la realidad. A esta fuerza golpista o se le gana o se pierde. Y si se pierde,
robarán un trozo del territorio nacional, que no otra cosa es esto, que esto no es una cuestión de toreo de salón, de diálogos, de palabras, no, es de hechos y de acciones. Entonces, la soberanía hay que defenderla y no hay por qué darle pábulo a ningún individuo que explícitamente dice todos los días y utiliza los mecanismos públicos, porque este señor es el mayor representante del Estado en Cataluña, precisamente para erosionar a nuestra nación. Entonces, no tiene ningún sentido, hay que ir justo en el sentido opuesto, es decir, en la ilegalización de estas facciones, sean culturales, sean políticas, sean deportivas, sean lo que sean, que vienen a hacer rapiña de la nación. Entonces, lo que no entiendo es que personas que llevan toda la vida metidos en el edificio, quizás sea por eso, pues no han abierto las ventanas, pues todavía se crean que esto es una cuestión pues de tomar el té, vengo a dar un golpe de Estado, ¿me pasan las pastas, por favor? No, ya está bien, hombre, esto es una farsa. Sí, una farsa. Hombre, a ver, una farsa. Un momento, perdido al PRI en primer lugar la palabra y después así. Varias cosas, hombre. Eso me parece que ha sido un poco exagerado, eso de lo de tomar para que nos entienda el personal, porque la gente lo que no entiende es consenso, diálogo, eso es lo que no entiende nadie. Venir al Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, es precisamente para no tomar las pastas. Pero a lo que iba, y me reafirmo en lo dicho anteriormente, el discurso de Ana Pastor en este desayuno duró 40 minutos y, como ven, lo dedicado a Torra dura pues 1 minuto. E insisto en que era una posición que estaba fijada ya de antemano y lo único que hace es reiterarla. Es decir, no es que hubiese habido ningún cambio en el pasado. Por otro lado, yo creo que cuando se invita al presidente de la Generalitat de Cataluña a hablar en la sede de la soberanía nacional, es precisamente para no hacerle el juego. Es decir, cuando él lo que hace es ignorar sistemáticamente a una parte muy importante de la sociedad catalana, no hay que darle la razón en eso, no. Él, como presidente de la Generalitat Catalana, es el presidente de todos los catalanes, que son también españoles. Y si su ideología le impide verlo, eso es su problema. Pero como presidente de la Generalitat Catalana, pues por supuesto que tiene cabida su discurso. ¿Cómo que su problema? Es nuestro problema, en todo caso. De la misma manera que lo tuvo Ibarretxe en su momento, en el año 2005, vino, expuso su idea, se votó en contra. No de la misma, claro. Pero estoy de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con vosotros en que la ideología y los pasos que se han dado en Cataluña son mucho más extremos de los que se han dado en el País Vasco. No solo más extremos que también, estoy de acuerdo con eso, sino procedimentalmente. No digamos que ya son hechos consumados, que en Cataluña ya se ha roto la unidad de la nación española y por lo tanto el presidente no puede venir a las Cortes españolas. Bueno, un momento, así es que falta todavía Rocío por hablar, que no le he escuchado al respecto. Me ha interrumpido antes Percival, yo le respondo a Percival un segundito. Pues venga, un segundo que le quitas a Rocío. En relación al tema del año, volviendo al tema del año, que probablemente tienes toda la razón, la diferencia está que hace un año, si se hizo esa invitación por carta, no se había dado el golpe de Estado legal del 6 y el 7 de septiembre, ni se había dado el golpe de Estado del 1 de octubre. De tal manera que si eso se hizo antes de esos momentos, no tiene sentido apelar a unas cartas de invitación pre-golpe en una situación de post-golpe, porque una situación de post-golpe lo que requiere es cárcel. Venga, a ver, pero es Rocío. pero a mí me parece un escándalo que se pueda decir, se pueda justificar lo que le ha dicho la señora Pastor diciendo que el PP asume algo que ya se había decidido y que continuamos con la misma política cuando estamos en un golpe de Estado. Estamos en un golpe de Estado. Hoy estamos en un golpe de Estado. Todavía no hemos conseguido controlarlo. El día 6, yo recuerdo perfectamente, estábamos en el TSJ pidiendo la detención inmediata, medidas cautelarísimas del señor Puigdemont. Estábamos 3 personas. Abogados de Vox, sí. Una pregunta, ¿es el presidente legítimo de Cataluña, sí o no? No, pero ¿es el presidente de Cataluña, sí o no? Es que ¿lo es o no? Aunque estemos aberrados por su ideología. Pero si les está diciendo que nos está amenazando a todos los españoles, nos está diciendo que va a abrir las cárceles, que no acata el sistema judicial español, que se salta la Constitución, ignora a la oposición en el Parlamento de Cataluña, ignora a todos los españoles. Y aún así, la señora Pastor del Partido Popular y el señor Casado, que ya parece que está cansado, ya se ha cansado y acaba de empezar, le invitan al Congreso, al golpista. ¿Pero en qué país se permite a un golpista? Insisto, ¿es el presidente o no lo es? Pero vamos a ver, pero si está anunciando que va a llevar más allá el golpe de Estado. Está anunciando que va a llevar más allá el golpe de Estado. Y nosotros y ustedes le van a recibir con una sonrisa. Nosotros no, porque los de Vox no haríamos eso en ningún caso. Los de Vox estamos en que vayan a prisión los golpistas, como primera medida para embridar el golpe. Muchos están, ¿eh? No, pero hemos estado solos en eso y seguimos solos en eso. Y yo invito a
al Partido Popular y a Ciudadanos a que arrimen el hombro con Vox y nos ayuden en esta labor que tenemos, que llevamos ya mucho tiempo, porque esa es la clave para embridar el golpe en España. Y no invitar a los golpistas al Congreso. Y de paso también habría que ilegalizar todos los partidos golpistas. Porque no puede ser que en el Congreso, en la sede de la soberanía nacional, tengamos a partidos que quieren acabar con España. Y le tengamos que recibir con invitaciones como privilegiados, con una sonrisa. Es que es vergonzoso. Y a la mayoría de los españoles nos quedamos atónitos cuando vemos esto. Lo que pasa es que hay una pregunta, antes hiciste la pregunta de forma más completa y correcta. Preguntaste, ¿es el presidente legítimo, no de Cataluña, perdón, presidente legítimo de la Generalidad de Cataluña? Mi respuesta es no. Es decir, ¿por qué? No, quiero decir, es el presidente legalmente de la Generalidad de Cataluña, pero un presidente que no solo está colaborando con el golpe de Estado, sino que ha anunciado su intención de insistir en el golpe de Estado y además de fugarse si es preciso, porque lo ha dicho literalmente. Llegaré igual de lejos que lo que ha llegado Puigdemont, es decir, daré un golpe de Estado e intentaré fugarme o ir a la cárcel si eso me da más gloria, etcétera. Esa es la realidad. Cuando Ibarretxe presentó su plan, siguió un procedimiento. Yo tendría mucho que decir sobre el Partido Nacionalista Vasco y sobre Ibarretxe, no voy a pararme ahora, pero digamos que presentó un procedimiento. Lo que ha hecho Puigdemont y lo que está perpetuando Torra, que ha cerrado el Parlamento catalán, está cerrado a cal y canto porque le molesta. Torra es un dictador y un nazi. Bueno, un nazi, perdón, no sé si es legal decirlo, así que diré que es un totalitario, racista, supremacista, con intenciones fascistas de oprimirnos a todos. Dicho esto, no es lo mismo. Y además yo creo, Percival, que le ha metido involuntariamente Ana Pastor a Pablo Casado en un pequeño error. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho al decir vamos a invitar a esta persona ha dado a entender una situación excepcional. Es decir, alguien que está dando un golpe de Estado, que está desafiando ilegalmente al Estado y oprimiendo a los catalanes, vamos a invitarle a que nos lo explique. No, lo que tenía que haber dicho, oiga, señor, cualquier cosa que haga, hágalo legalmente y llegue al Congreso por las vías legales. Usted ha dado un golpe de Estado y usted, por supuesto, Torra debería estar destituido. Guillermo, y cambiamos de asunto que me interesa también abordar otro asunto interesante. Una idea para el presidente del Gobierno. ¿Es una? Una idea que le regalo al presidente del Gobierno que puede ser muy útil. Porque claro, si hay una condena de estos delincuentes, y como están en cárceles catalanas, ya no se ha avisado lo que va a hacer. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es volverlos a cárceles seguras, porque el ridículo que se puede plantear con una condena en la que los Mossos, que lo han advertido, y el señor Torra los van a poner en libertad, lo que tiene que hacer Sánchez inmediatamente es traérselos a Soria o a Cuenca, vamos, traerlos a cárceles seguras, ¿no? Yo creo que Sánchez tome medidas pronto porque esto pinta muy mal. Déjeme 30 segundos simplemente para que no parezca que soy una persona afín a Torra, vamos, solo me faltaría. Es evidente... y parece que estoy defendiendo su posición. No, es evidente que no. Es evidente que mucho de lo que se ha dicho lo está diciendo ya el PP. Es decir, que es una vergüenza que esté el Parlamento cerrado desde hace 3 meses. Totalmente de acuerdo. La ideología xenófoba y racista que está desarrollando Torra también es algo a lo que nos enfrentamos. Lo que pasa, esta polémica se ha girado en torno a una cuestión muy puntual, que es si puede o no venir Torra a la sede de la soberanía nacional como presidente de una comunidad española que es. Y lo que yo digo es que no le hagamos el juego diciendo que es básicamente de otra nación y no, es mientras siga siendo parte de España, por supuesto que tiene cabida en la soberanía nacional española. Venga, a ver, yo creo que los puntos de vista han quedado muy claros. Vamos a avanzar porque hay un asunto muy interesante. En primer lugar, me gustaría saludar a Alejandro Requeijo, tertuliano habitual de este programa, periodista de Voz Populi, quien hoy publicaba una interesantísima noticia en el periódico en el que trabaja, titulada "Así confesaron los terroristas de Barcelona su plan, entre otras cosas, de derrumbar la Sagrada Familia". Alejandro Requeijo, buenas noches. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Enseguida analizamos con Alejandro esta noticia y el alcance, pero antes conectamos con nuestra compañera María Matos para que nos desvele y nos revele cuáles son esos audios que hoy se publicaban en este periódico de, insisto, los terroristas en su declaración ante el juez, qué es lo que dijeron, cuáles eran sus planes, cómo lo querían desarrollar. María, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches. Pues vamos a mostrarles las confesiones de los terroristas de los atentados de las Ramblas y de Cambrils que acabaron con la vida de 16 personas el verano pasado. Estas son sus caras. Wally Chemlal, nacido en Marruecos pero afincado en España desde los 6 meses de edad. Era un adepto de la célula yihadista de los ataques. Idris Oukabir se entregó a la policía. Está acusado de haber alquilado la furgoneta blanca que arrasó con todo lo que encontraba a su paso en las Ramblas. Vamos a empezar por Chemlal. Vamos a escuchar su voz quebrada ante los jueces de la Audiencia Nacional. En su primera confesión revela cuál era su plan inicial: atentar contra la Sagrada Familia. Lo que quería hacer era derrumbar la Sagrada Familia y que teníamos que estar con ellos. Y sabemos que solo era habladuría, o sea que si debe ser la Sagrada Familia, ¿quién la va a poder derrumbar? Al menos unos chicos normales. Chicos normales, decía. Y atención ahora porque cuenta cómo el imán de Ripoll, Abdelbaki Sati, les radicalizaba y también explica que sus reuniones eran en la calle, a plena luz del día. ¿Cómo se acercó el imán de Ripoll a ustedes? Se acerca, les dice que tienen que rezar, que tienen que cumplir con los rezos, con las limosnas. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo les empieza a hablar del martirio? No sé, a los 3 chicos, no sé, pero a nosotros hace 2 meses o así. Hace 2 meses. ¿Qué les decía sobre el martirio? A nosotros lo que nos decían era que estaba bien hacerlo, pero también que se podía hacer contra monumentos. ¿Dónde se veían, Mohamed? En Ripoll. En Ripoll. ¿En qué parte de Ripoll? ¿Dónde en Ripoll? ¿En alguna casa? ¿En la mezquita? O en la calle. Bueno, como les decíamos, su plan inicial era derrumbar la Sagrada Familia, pero sus planes cambiaron porque ocurrió algo que no esperaban: la explosión de la casa de Alcanar, donde la célula guardaba pues las bombas de butano, las cargas y los cinturones explosivos. Chemlal intenta hacer creer a los jueces que cuando vio esa base logística, él ya no quería seguir con los planes de ataque. Me notaron en mi miedo y me notaron que me quería echar para atrás. Cambiaron totalmente ya, o sea, totalmente conmigo. Con mala cara no hablaban conmigo ni nada. Ellos dormían en el salón, pero yo dormía afuera, porque yo no podía dormir al lado de ellos porque yo tenía miedo de que me mataran. Es cierto que el chalet de Alcanar explotó justo cuando él iba a entrar, por lo que durante los atentados él estaba en el hospital. Pero vamos a seguir con más revelaciones de su confesión. Habla de que había otra célula que tenían planeados nuevos ataques, incluso contra la policía, y también que el imán de Ripoll tenía armas escondidas en un bosque. Aún no se sabe la identidad de los 2 hombres a los que se refiere. Escuchen. Decían, esos 2 hombres que tienen mucho dinero, o sea, esos 2 hombres que van mucho con el imán, tienen mucho dinero y han ido con el imán a Francia y a Bélgica. Fue el que decían, cuando cojamos lo que tiene el imán en la montaña, más todo, más el otro grupo del otro imán, dicen que bajarán de Francia y pasarán por Andorra a comprar las armas y atentarán en Lloret de Mar contra el ayuntamiento y contra la policía. Y vamos a hacer algo grande, esta gente van a saber quién somos, no sé qué. Por último, en sus últimas palabras ante el juez dice varias cosas: que si el chalet de Alcanar no hubiese explotado, se hubiese entregado a la policía. Pide que no le pongan una condena muy alta y también pide perdón. Por señoría, le quiero pedir por favor que me perdone si he hecho algo malo o he hecho algo. Yo me he visto obligado a estar con esta gente, me podrían haber matado en cualquier momento. Yo el día de la explosión, si no hubiera explotado, hubiera ido con mis padres, hubiera ido a la policía y se lo hubiera dicho. Les pido por favor, que soy un chico joven, que sé que me vais a condenar, pero por favor os pido que no me hagáis una condena muy grande. Yo quiero solo volver con mi familia, yo no quiero que me relacionen con gente que mata a personas inocentes. Quiero salir, tener mi novia, casarme con ella y mis hijos. Les pido por favor que se me van a meter en la cárcel, que me metan con personas normales. España me lo ha tratado, yo no soy capaz de matar a una persona inocente. Bueno, pues lo que acaban de escuchar es lo que se sabe por ahora de las confesiones de los terroristas.
Muchísimas gracias, María. Retomamos la conversación con Alejandro Requeijo, a quien quiero felicitar por esta información, por esta exclusiva, por estos audios que hoy publicaba en su periódico, así que enhorabuena, Alejandro. Vamos a ver, ¿cuál era el plan inicial? Porque está claro el resultado, esa matanza en las Ramblas, después subieron a Cambrils, pero queda claro que el plan inicial era otro de mayor envergadura, si cabe. Sí, vamos a ver, lo que declara este detenido, Houli Semlal, es que ahí había, dentro de lo que era la célula, había como una especie de grupo dirigente donde unos tenían más información que otros. Lo que él dice es que a ellos lo único que le dijeron abiertamente es que querían borrar la Sagrada Familia, pero no les explicaron ni cómo ni cuándo. Siempre les decían que lo más importante era terminar de preparar la carga explosiva. Como todos sabéis, luego se produce la explosión fortuita en Alcanar, todo se precipita, alquilan las furgonetas y se produce el atropello en la Rambla y el intento de imitación de ese mismo tipo de ataque luego en Cambrils. Explosión en Alcanar, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese producido, Alejandro, esa explosión en Alcanar y hubiesen conseguido sus planes iniciales? Bueno, pues su plan inicial pasaba por detonar toda esa carga explosiva. Estamos hablando de decenas de bombonas de butano. Ellos, el plan que tenían era meter la carga explosiva. Recordemos un tipo de explosivo que utiliza habitualmente Estado Islámico, conocido como la madre de Satán, meterlo en fundas de almohada, luego dentro de las bombonas de butano y hacerlo explosionar desde la distancia, es decir, por control remoto, cerca de lo que sería la estructura de la Sagrada Familia. ¿Cómo ha sido la radicalización de estos jóvenes? Porque está claro, Requeijo, que a las preguntas de la fiscal, por cierto, y ministra, se da a entender que el imán de Ripoll les radicaliza, que ellos ya no venían, digamos, con esta interpretación yihadista o radical del Islam, sino que es este imán de Ripoll. Y encima no lo hizo en un sótano, sino a plena luz del día. Sí, vamos a ver, es un proceso de radicalización al uso. Durante los últimos años, como sabes, se ha hablado mucho de la autorradicalización en casa, de las nuevas tecnologías. No, en este caso es un imán, en este caso el imán de Ripoll, llega a la mezquita de Ripoll, empieza a establecer contacto con unos pocos. Estamos hablando de Younes Abu Yaqub, el que hizo el atentado en la Rambla, estamos hablando de Mohamed Hishami, que es otro de los líderes de la cúpula. Y el imán era con quien trataba, luego esos cabecillas hablaban con el resto del grupo. Y poco a poco, como habéis podido escuchar, es un proceso aproximadamente de 2 años que se acelera especialmente a 2 meses vista de lo que son los atentados. A partir de esos 2 meses ya tiene unas reuniones mucho más periódicas y sí, como apuntas tú, a plena luz del día, según declara este detenido, y en Ripoll. Alejandro, te lo tengo que preguntar, ¿qué medidas te consta que se están tomando, si es que se ha tomado alguna medida, para evitar este tipo de radicalizaciones por parte de los imanes de las diversas mezquitas que hay en nuestro país? Sobre todo la gran población musulmana evidentemente se concentra en Cataluña, pero no sé si a raíz de lo que ocurrió, a raíz de saber que este imán ha sido quien ha radicalizado a estos jóvenes, a estos terroristas, ¿se ha hecho algo, se han tomado más medidas para evitar esta radicalización? Pues vamos a ver, lo que a nosotros nos trasladan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los expertos en la lucha antiterrorista, es que hay una gran implantación, por así decirlo, de confidentes o de control, incluso con los propios imanes, en la gran mayoría de los centros de culto, vamos a decirlo así, oficiales. Pero es verdad que hay un gran número de centros de culto que no están controlados, que están en garajes, que están en bajeras, y esa es la gran preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Históricamente se ha hablado siempre del modelo marroquí. El modelo marroquí, todas las mezquitas dependen de un ministerio religioso, que es el que controla cuál es la doctrina que se imparte en todas las mezquitas, y todos los imanes tienen la supervisión del Estado. Eso aquí en España todavía no se ha producido ni se produce, y es verdad que deja una falla de control de muchos centros que, insisto, no están, por así decirlo, regulados. Si a eso le sumamos un montón de factores, Gonzalo, que sería extendernos demasiado, de la implantación de muchos países del Golfo que introducen dinero en muchos centros de culto a través de reformas, de obras, de mejoras, a cambio de que sean ellos los que dirigen el rito que se dice y en los mensajes y lo que es, por así decirlo, los sermones de los viernes, ahí entraríamos ya en un proceso mucho más difícil de controlar. Ya por último, Requeijo, la actuación policial, la actuación de los Mossos, ¿fue polémica, fue controvertida? Me gustaría saber, ya con un año ya de perspectiva en el que se ha ido conociendo información, no solo la que hoy se publica, sino que otras noticias que hemos ido conociendo, ¿cómo la calificarías? ¿Cómo consideras que fue la actuación policial previa
para evitar, y las pesquisas policiales para evitar este tipo de atentados, y sobre todo la posterior, una vez se produjeron y con todo lo que ocurrió en Cambrils? Pues vamos a ver, a mí no me gusta eso de señalar con el dedo una vez que ha pasado, pero es verdad que en este tipo de situaciones yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir respuestas y hacernos preguntas, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Tú me haces esa pregunta concreto. Vamos a ver, yo creo que interpela a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La investigación en materia antiterrorista no compete solamente a los Mossos d'Esquadra en Cataluña, también a la Policía y a la Guardia Civil. Me gustaría recordarle a nuestra audiencia que el imán, que por así decirlo fue pues el impulsor de este grupo, de esta célula, fue en su día contacto del CNI. Es decir, yo creo que es el trabajo previo, yo creo que interpela a todos el hecho de que un grupo estuviese durante 2 años frecuentando a un imán radical, que durante mucho tiempo tuviese una base logística en Alcanar. Bueno, incluso ellos relatan que cambiaron sus hábitos y sus formas de actuar, incluso sus formas de vestir. Eso es lo que es la previa. A partir de lo que es la explosión en Alcanar, yo creo que también hay muchos errores. Y yo creo que tenemos que decirlo abiertamente y sin ánimo, insisto, de señalar de manera injusta a los investigadores. Pero me gustaría recordar varias cosas. En la casa de Alcanar, según consta en el sumario, había hasta un padrón, un formulario de padrón en el que el autor de la matanza de la Rambla se había empadronado en la casa que habían ocupado en Alcanar. Ese documento estaba ahí. Es decir, se podría haber consultado a nombre de quién está esa casa para poder ir y descubrir o seguir o ir a la casa de Younes Abu Yaqub para preguntarle qué estaban haciendo ustedes allí. En torno a la casa donde se produce la explosión hay una serie de vehículos, hay un coche y hay una moto. Ese coche y esa moto están a nombre de miembros del grupo que luego actuaron en Cambrils. Es decir, que todos recordamos que en un primer momento se desvinculó lo que era la explosión de Alcanar con lo que había sucedido en la Rambla. Se pensó que había sido una explosión de gas o algo relacionado con un laboratorio de drogas. Evidentemente hubo errores y creo que hay que aprender de esos errores, pero también hay que señalarlos para ser conscientes. Es decir, no vale el decir todo se ha hecho bien, igual que no vale tampoco decir todo se ha hecho mal. Hay que reconocer que se detuvo a todos o se identificó por lo menos en pocas horas, que se detuvo, que no hubo más allá de Cambrils nuevas réplicas. Insisto, estudiar el sumario, ver las fallas, ver los errores para que no se vuelvan a repetir. Alejandro Requeijo, periodista de Voz Populi, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato. Enhorabuena y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Desastre. He escuchado a Guillermo murmurar cuando hablaba Requeijo respecto a... Pero es lo que ocurrió, desde luego lo que hoy en estas interesantes revelaciones periodísticas es preocupante, por lo menos lo que hemos visto. Es preocupante los atentados, por supuestísimo, claro, pero también habría que tener una perspectiva más profunda, ¿no? Y es darnos cuenta de que hay que estar vigilando a estos radicales, aunque en realidad todo islamista debe radicalizarse en el sentido de ir a las raíces del credo que profesa. Es un credo además incompatible, y esto es lo más grave del asunto. La idea de persona del catolicismo es incompatible con el Islam. Entonces, pues, neutralizar a individuos cuyo cuerpo es un mero instrumento de Alá, porque cuando salten por los aires o sean ejecutados o mueran, sobre todo si son acciones de guerra santa, que es como ellos interpretan estos atentados, van a ir a un paraíso, pues es francamente difícil. Entonces, yo creo que habría que poner acento en la propagación del Islam, aunque suene muy duro escuchar estas palabras, porque además sabemos que es una comunidad que demográficamente, porque ha salido el tema en la tertulia esta noche y suele salir, España tiene un problema demográfico gravísimo, demográficamente es una comunidad, él mismo lo ha dicho, que quiero casarme y tener mis hijos, es decir, que la propagación del Islam, pues hombre, si es una cuestión únicamente de aspectos folclóricos y digamos gastronómicos, que es como quieren venderlo, pues muy bien, fenomenal. A unos les gustará más o menos tomar el té y otros el café, pero yo creo que la esencia del Islam es absolutamente incompatible con una nación como la española, que tiene un origen católico inequívoco. Entonces, a mí es lo que más me preocupa. Bueno, enseguida el resto de la mesa. Antes nos pide paso Beatriz Fajardo para contarnos, asesorarnos cómo se puede ahorrar en gas, en luz, en electricidad, ahora que, por ejemplo, la electricidad vuelve a estar en máximos anuales. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches de nuevo. ¿Es usted jefe de su propia empresa? Aldroenergía le interesa. Aldroenergía es la empresa preferida por las pymes porque ofrecen un servicio personalizado atendiendo las demandas de sus clientes y convirtiéndolas en los productos y servicios que más se ajustan a usted. ¿Cree que el cambio le va a suponer alguna molestia? Pues eso es lo mejor. Aldro se encarga de todas las gestiones sin molestias, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Y además, con Aldroenergía ahorrará desde el primer mes. Gracias a la colaboración entre Aldroenergía y esta casa, el Grupo Intereconomía, nuestros espectadores podrán disfrutar de unos descuentos especiales en sus facturas de la luz y del gas. Contrate Aldroenergía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si quiere, también le hacemos grandes descuentos en las facturas de su hogar. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldroenergía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Este balance a los 3 meses que llevamos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y todas las polémicas, los dedazos, los nombramientos, las leyes, los decretos, los ahora sí, ahora no, ahora digo una cosa, luego me desdigo. Objeto de la lupa del especial informativo este sábado aquí en Intereconomía. Lo podrán ver a partir de las 10 de la noche. Venga, últimas reflexiones, pedías, Guillermo, al respecto de la información de No, a mí me Ripoll, parece muy deplorable toda esta historia de una explosión de un chalet con 50 o 80, no sé cuántas bombonas de butano, que es una cosa evidente que es un tema delictivo. Es decir, nadie tiene 80 botellas de butano en casa, ¿no? Entonces, claro, llama la atención que el macroestado que nos hemos dado en España y en general en el mundo occidental es capaz de detectar si en vez de pagar el 21% de IVA has pagado el 10% y te vienen encima al cabo de 2 semanas, ¿no? Entonces, claro, resulta que todo el aparato del Estado sea incapaz de sacar deducciones y terminar una investigación con un hecho de esa trascendencia, demuestra lo inadecuado y las vigilancias que tenemos los ciudadanos normales y, sin embargo, no se vigila a unos delincuentes peligrosísimos. A mí me da la sensación que cuando ocurrió todo aquello, muchos españoles tuvimos la idea de que los Mossos, está mal que lo digan porque a lo mejor no son su responsabilidad exclusiva, como ha dicho Requeijo, ¿no? Pero que los Mossos estaban a otra cosa. Estaban montando todo el proceso, estaban vigilando a los políticos del Partido Popular, a los políticos de Ciudadanos, a los de Vox y tal igual. Están mucho más preocupados de eso que de saber qué estaba pasando en una chalet que explotaban 50 o 60 bombonas de butano. Yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad política y también una responsabilidad de reflexión. Muy probablemente el tema de las policías autonómicas es un tema que habría que volver a considerar y probablemente volver a una policía centralizada, no cada cual su policía que no pasa sus informaciones o que tiene esas reuniones coyunturales que a mí me parece que de momento no están funcionando. Efectivamente, pues hoy una de las grandes noticias es que efectivamente el ministro Grande Marlaska, y les digo la noticia de última hora, ha afirmado, ha asegurado que va a incluir a los Mossos d'Esquadra en el CITCO. El CITCO, como saben, tiene toda la información antiterrorista y de la delincuencia organizada de toda España. Les va a introducir ahí, ya que, saben, los Mossos no tienen ningún tipo de competencia en ninguna de estos asuntos. ¿Por qué lo ha hecho el Gobierno? ¿Por qué les ha invitado? Pues evidentemente la única interpretación es por un tema de cesión, ¿no? Y aquí está la Policía Internacional y los Mossos van a tener información que, teniendo en cuenta que es una policía que obedece a quien obedece y que busca el fin que busca, que es la separación de España, no sé si es lo más adecuado, ¿no? Vamos, yo creo que es una barbaridad, pero lo que deberíamos reflexionar sobre todo este tema es qué medidas se han tomado en todo este año, ¿no? Y yo no veo, bueno, la verdad es que estamos solos en Vox en eso, solicitando, pidiendo, obteniendo como propuesta que hay que cerrar en España todas las mezquitas salafistas. Y es que hay que expulsar a todos los imanes salafistas de España. Y el buenismo no nos lleva a ningún sitio. De 1.200 mezquitas que hay en España, resulta que tenemos 98 que estamos seguros que están registradas que son salafistas.
pues se tienen que cerrar. El concepto salafista a los espectadores. Salafismo, claro, el salafismo es una versión del Islam que vende a sus acólitos una visión del Corán rigurosa y que establece que hay que hacer la yihad contra aquellos, como por ejemplo son los cristianos o aquellos musulmanes que no cumplen con la yihad. Entonces, el salafismo en España está extendiéndose a un ritmo vertiginoso, y así lo dice la Guardia Civil y los que conocen bien el tema. Hace falta cerrar las mezquitas salafistas que ya conocemos, expulsar a los imanes salafistas de España, hacer un plan de control en las cárceles de la radicalización, porque se radicalizan en las cárceles y además a un paso rapidísimamente, en 2 meses están diciendo que en la calle mismo se han radicalizado. Las cárceles son un foco de radicalización brutal. Y además, la sociedad española tiene que ser consciente del peligro que corremos, que esa es otra cosa que no estamos haciendo bien. La política del buenismo, la política de ocultarnos la verdad, no es la correcta. Yo creo que siendo conscientes de lo que tenemos, podremos probablemente ayudar más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por cierto, tenemos que estar agradecidísimos a la labor que está haciendo la Guardia Civil y la Policía Nacional, que con pocos medios lo están intentando combatir. Bueno, señores, se nos echa el tiempo encima, pasa 1 minuto de medianoche que tenemos que concluir por poner punto y seguido al programa, así que agradezco enormemente a la mesa que ha estado hoy con nosotros. Iván Vélez, gracias por haber estado aquí. Vosotros por la Guillermo Gortázar, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Asís, gracias. Un placer, gracias. Que vaya todo muy bien. Percival. Buenas noches. Un placer haber tenido aquí. Y Rocío Monasterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 5 y a todos ustedes también. Gracias por su confianza, por una noche más haber sintonizado Intereconomía. Visto el gato al agua. Espero que se hayan entretenido e informado. Mañana a las 10 de la noche, atención, en programa nuevo, Debería Ser Noticia. Todas las noticias que nadie les cuenta, pero que nosotros sí se las contamos a las 10 de la noche, después una película muy interesante y el sábado especial informativo con Xavier Cajo. Que lo disfruten. El gato vuelve el lunes a las 10 menos cuarto. Adiós.